Quiero estar sano, quiero estar fresco a nivel mental, quiero estar fuerte, quiero estar bien relacionado. Soy Pedro Ibar. Pedro Ibar. Pedro Ibar. Me dedico al mundo del entrenamiento durante 13 años. Dirijo el proyecto Programación Neuromotriz. He sido dueño durante 5 de CrossFit Me, divulgación. Y también soy escritor. 3, 2, 1. Podemos tener pensamientos racistas, pensamientos xenófobos, homófobos, podemos tener pensamientos de desigualdad, que a veces somos inconscientes de cómo el entorno nos puede condicionar. La realidad no existe. ¿Cómo le sugerirías a alguien aumentar su nivel de autenticidad? No es nuestra oscuridad lo que nos da miedo, sino es nuestra luz. A mí me encanta, por ejemplo, que me critiquen. ¿Cómo gestionas tú las críticas actualmente? Yo no soy capaz de tolerar las críticas. Digo, es que perfecto. Por eso no vas a ser nadie. ¿Por qué fracasan muchas personas y por qué entran en el burnout? No es que seamos holgazanes, es que ya nos queda poca fuerza de voluntad porque la gastamos en tonterías. No se trata de disciplina. Se trata de... ¿Cómo has ido encontrando? ¿Cuál ha sido tu camino para encontrar esas actividades? El primer paso es... Bienvenido, Pedro. Vamos allá. El cuerpo toma la decisión y la mente solo la justifica a posteriori. ¿Qué significa eso? Pues eso es muy buena pregunta, porque ahí entraríamos en lo que se llama la falacia del pensador racional. Todos consideramos que somos personas muy racionales y debe ser así. Imagínate que te vas a dormir por la noche pensando que no eres racional, que no eres ético y que tus decisiones no tienen ni pies ni cabeza. Te volverías loco, ¿no? Descartes solía decir que no hay nada mejor repartido que la razón porque todos pensamos tener suficiente. Entonces, viene a decir que nosotros no somos conscientes de nuestros sesgos. Y como diría Sócrates, muy probablemente ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Justo antes, fuera de cámaras, hemos hablado un poquito de este tema y has dicho, wow, entonces nos falta un poco de humildad para reconocer esto. Y ha sido uno de mis grandes aprendizajes, que el cuerpo realmente toma la decisión y que yo sencillamente lo justifico después. Esto lo desarrolla el neurocientífico Antonio Damasio en la hipótesis del marcador somático. ¿Esto qué es? Seguramente lo vamos a aterrizar mejor con ejemplos. ¿Alguna vez te ha pasado que has visto a alguien y has dicho, uy, esta persona no es de fiar? O has dado un paseo por alguna zona y has dicho, uff, mejor no me meto por este callejón. Claro, esta sensación en la piel, esta sensación que tenemos por dentro, que tengamos como un nudo en el estómago, que tengamos ciertas sensaciones corporales, van muy relacionadas con el marcador somático y van muy relacionadas con sentidos que no estamos tan familiarizados. Muchas personas se sorprenden cuando compartimos desde programación neuromotriz que no tenemos únicamente 5 sentidos. Tenemos 7 sentidos. Pero claro, en el colegio no sé cuántos estudiaste tú. 5, ¿no? Estoy esperando a ver qué 2 me vas a decir. Sí, estudiamos que tenemos 5 sentidos, pero esto que nos dicen a veces las madres de ve por la calle con 15 sentidos, pues seguramente sea más cercano a la realidad que lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Pero para entrar un poquito en materia, tenemos la propiocepción, que es, imagínate, si ahora mismo te digo, Jordi, ponte de pie y cierra los ojos. Pues que tú sepas si tienes la rodilla levantada, si tienes la escápula deprimida o la escápula elevada, que sepas cómo tienes la posición de tu columna o la posición de tu cráneo. Esto va muy de la mano con lo que sería la propiocepción, que es un sentido que yo creo que las personas que hacen deporte y demás pues tienen más desarrollados y conocen más y es más popular. Sin embargo, aparte de los sentidos que hemos dicho, como más convencionales, que se conocen como la estereocepción, tenemos lo que los científicos, los neurocientíficos, han desarrollado, que es la interocepción. La interocepción es un sentido que está muy de la mano con ciertas sensaciones corporales que están en las vísceras. Y es como muchas veces nuestro cuerpo, en función de una situación, ya capta la respuesta antes de que tú la racionalices. Por ejemplo, imagínate que vas a dar una charla delante de un público de 10.000 personas. De repente notas que se te ha secado la boca. Vale, pues tu cuerpo ya ha notado que estás nervioso antes de que tú seas consciente de que estás nervioso. ¿Cómo lo ha expresado? Resecándote la boca. Lo mismo pasa con un montón de situaciones que a lo mejor son inconscientes, como por ejemplo una persona que tú le ves y va con el ceño fruncido. O una persona que ves que está apretando los dientes, apretando la mandíbula.
pero ni siquiera esa persona quiere apretar la mandíbula. Bueno, es porque su cuerpo ya ha tomado la decisión. Por ejemplo, para seguir aterrizándolo de forma corporal, ¿no? Cuando tú ves una persona que va agacha, vencida en la gravedad, es muy probablemente que esa persona haya perdido lo que es un propósito, una misión o un sentido de vida. Qué interesante. ¿Y qué ocurre con esto? Ocurre que muy probablemente empiece a tomar decisiones relacionadas con la pérdida del sentido, la pérdida de esa lucha contra la gravedad, haya perdido esa elongación axial que hablamos, por ejemplo, en lo que es la relación cuerpo-cerebro en programación neuromotriz. Me flipa, tío, con tus conceptos. ¿Y eso sucede en cada decisión? O sea, ¿cada decisión el cuerpo la interpreta de una forma y luego la racionalizamos o es algo específico? Es muy interesante, es muy buena esta pregunta. Vamos a entender que nosotros somos menos conscientes de lo que creemos, ¿no? Por eso el término de persona consciente o persona despierta es tan peligroso, porque a veces nos puede meter en una vorágine de la que es muy difícil salir, porque si ya estamos despiertos, ¿cómo voy a salir, ¿no? Esto es como un poco la película Origen de Chris Nolan, ¿no? Pues viene a expresar cómo tenemos una serie de mecanismos. Por ejemplo, en el libro tocamos 5 mecanismos automáticos que están detrás de la toma de decisiones. Vale. Es muy famoso, por ejemplo, el sistema 1, que explica Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, este premio Nobel de Economía, que desarrolla cómo nosotros, más del 80% de las cosas que hacemos están sesgadas. Como por ejemplo, imagínate, estás haciendo scroll y de repente te sale un anuncio de una oferta. Pues si el marketing lo ha hecho suficientemente bien, puedes pensar que es interesante o que necesitas eso. Eso es una decisión automática, tú ni siquiera la has pensado. Luego lo compras a posteriori y dices, sí, yo no quería esto. O, por ejemplo, esto sería la ignorancia pluralista, vamos paseando por aquí, por Chamberí, y de repente vemos una pastelería que tiene una cola enorme. Ya asociamos de forma automática que ese sitio es increíble porque está lleno, ¿no? Sí. Luego también puede pasar que caigamos en sesgos, como por ejemplo, imagínate que te digo, pues te voy a vender mi coche. Y bueno, mi coche cuesta 70.000, pero por ser tú, te lo dejo en 30.000. Claro, tú dices, wow, qué pedazo de oferta. Pero claro, lo que he hecho ha sido anclarte, que también sería otro sesgo, con un número muy alto para que 30.000 te parezca barato, porque es menos de la mitad. Pero claro, te estoy diciendo que tienes que adelantar 30.000, ¿no? Eso también sería un sesgo. Y claro, te he dicho 3, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, ¿por qué comemos en un buffet incluso cuando no tenemos hambre? Por lo que sería la heurística del valor percibido. ¿Qué significa esto? Bueno, lo voy a aterrizar con un ejemplo para que sea mucho más práctico y si digamos, consigamos que la audiencia lo entienda con más claridad. Hay una historia que es real, también aparece en el libro, de Pablo Picasso, en el que está dibujando en una cafetería, pero en una servilleta de papel. Se pone a dibujar y al rato pliega la servilleta con intención de tirarla a la basura. Y un transeúnte, un consumidor, un cliente de la cafetería, dice, hey, disculpa, Picasso, ¿vas a tirar esto? ¿Me lo puedes dar? Y Pablo, que para él esto no tenía nada de valor, Picasso dice, no, me la voy a guardar. ¿Por qué? Porque entendió la heurística del valor percibido. Algo que aparentemente para él no tenía valor, de repente dice, esto puede tener mucho valor. ¿Por qué comemos en un buffet? Porque nos hacen ver que algo que a lo mejor no necesitamos o que no tenemos hambre y demás, nos lo presentan de una forma atractiva o de una forma en lo que es la escasez. Puede que mañana no haya. Entonces, si nosotros no somos conscientes de estos sesgos, muy probablemente vamos a caer en ellos con mucha más facilidad. Otro ejemplo que es muy cotidiano, ¿no? Muy probablemente haya personas que estén escuchando este podcast y estén diciendo, quiero terminar mi relación, pero es que claro, sería tirar 6 años. O hay personas que dicen, me encantaría dejar este trabajo, pero ¿qué voy a hacer ahora? Llevo toda mi vida haciendo esto. Claro, eso también es un sesgo. Y es un sesgo muy conocido, que es el sesgo del coste hundido. Seguimos sencillamente porque ya estábamos haciéndolo. Bueno, pues en el libro desarrollo más de 40 sesgos que están muy presentes en nuestro día a día y en nuestra toma de decisiones. Solo te he mencionado un mecanismo, pero tenemos 4 mecanismos más. Por ejemplo, estarían los primados. Primados muy probablemente afectan
de la forma más cotidiana posible. ¿Por qué? Porque están presentes en nuestro lenguaje. Las palabras que nosotros estamos utilizando condicionan la realidad que nosotros estamos viendo. No es lo mismo que yo utilice palabras técnicas que utilice palabras simples. Eso ya va a condicionar la audiencia y va a condicionar la autoridad. Pero no solo esto. Por ejemplo, que escuchemos palabras como dolor, tensión, malestar, torpeza, bajos niveles de energía, tristeza, ansiedad, depresión, va a condicionar que nosotros nos movamos con más desganas, con más holgazanería. Por tanto, debemos ser muy conscientes de cómo el lenguaje diseña nuestra propia realidad. Esto es un primado, pero tenemos... Tengo una pregunta ahí, Sí. Pedro. Sí, porque soy muy consciente de eso en algunos momentos y digo, vale, no quiero utilizar la palabra difícil, por ejemplo. Difícil no me lo quiero decir a mí mismo. Solo pensarlo y no decirlo, ¿actúa igual? O... Muy bien, eso es un punto excelente y es un matiz que te agradezco que hayas hecho porque está muy presente. Precisamente, Jordi, que nosotros hayamos hecho esta pequeña micropausa entre decirlo y pensarlo, ya dice mucho de nuestro nivel de conciencia. Sé que te gusta mucho el Dr. Hawkins y él le da mucha importancia a los niveles de conciencia. Que nosotros seamos capaces de hacer esta pausa y ya no decirlo, como por ejemplo... podemos tener pensamientos racistas, podemos tener pensamientos xenófobos, podemos tener pensamientos homófobos, podemos tener pensamientos de desigualdad, podemos tener pensamientos... Pero no es lo mismo una persona que pueda tener ese tipo de pensamientos a una persona que actúa conforme a esos pensamientos. ¿Por qué? Porque a veces somos inconscientes de cómo el entorno nos puede condicionar. Y a lo mejor tú no eres racista, o tú no eres xenófobo, o tú no eres una persona, digamos, que tiene prejuicios, pero de repente estás en un entorno, estás condicionado, estás rodeado de ciertos mensajes y puedes tener esos pensamientos. Por tanto, que tú seas consciente de que por lo menos no los dices, te da mucha capacidad de acción, de reflexión y de cambio para poder manipular al entorno y que no sea el entorno quien te manipule a ti, Jordi. He entendido, Pedro, me ha gustado la... Es como que no condicionas a tu entorno y el entorno te condiciona de vuelta de algún modo. Y el hecho de... Esto ya es un poco neurocientífico quizá, ¿no? Pero el hecho de pensarlo, como que tu subconsciente o inconsciente lo entiende de algún modo. Es decir, entiendo que por lo que me dices sí que hay diferencia entre expresarlo y simplemente pensarlo. Pero el hecho de pensarlo ya afecta negativamente, ¿o no es así? Sí, claro. Pero ya afecta de una forma mucho más gradual. Como por ejemplo, esto lo explica muy bien María Alonso Puig. ¿Cuándo estás más enfadado? ¿Cuando eres consciente de que estás enfadado o cuando no eres consciente? Cuando no eres consciente. Cuando no eres consciente entras en la rabia y te frustras. Incluso puedes tirar un vaso, tirar una mesa. Cuando eres consciente de que estás enfadado dices, no me hables. Entonces es lo mismo. Tú ahí estás graduando tu nivel de conciencia. Lo pillo. Qué interesante. Sigue con los otros dos, creo que quedaban, ¿no? Sí, quedan 3. Ah, 3. Y de hecho, dentro de los primados hay 5 más, pero para no ponerme demasiado técnico, porque está el primado negativo, es una serie de primados que a veces pueden confundirse, con, por ejemplo, con con el siguiente que te voy a presentar, que es la cognición emocional. La cognición emocional es como nosotros establecemos la realidad, o la diseñamos, o la interpretamos en base a emociones pasadas, en experiencias pasadas. Por ejemplo, una persona que haya crecido en un espacio donde se cocinaba pan de una forma pues, artesanal, va a ser mucho más sensible cuando pase por ciertos espacios a ese tipo de olores, a ese tipo de emociones y van a condicionar mucho su toma de decisiones. Otra persona que no haya crecido así va a ser menos persuadida de ese tipo de olores. Estoy poniendo el ejemplo del pan porque es muy gráfico, pero puede pasar, por ejemplo, alguien que esté acostumbrado en su casa que huele a jazmín y entre a este espacio y diga, ¡ah, qué bien huele a jazmín! En cambio, una persona que no haya crecido en esto ni siquiera le va a prestar atención a los olores. Va a haber personas que sean, en lugar de tan kinestésicas, ¿no? Hablando de olores, van a ser mucho más visuales y van a estar mucho más pendientes, o su sistema reticular activador va a estar más presente, por ejemplo, imagínate, a tu peinado. Va a estar mucho más presente a tu indumentaria, en tu caso incluso a los tatuajes, dependiendo de cómo esa persona haya condicionado sus experiencias basadas a emociones. Esto sería lo que es la cognición emocional, cómo nosotros interpretamos ciertas realidades en función a las emociones que nosotros hemos vivido
previamente. Esto es obviamente de una forma muy simple, ¿no? Pero para que se aterrice de esta forma creo que queda bastante claro. Por otra parte, el cuarto punto sería el framing. Igual que hemos hablado del priming, o sea, de los primados, está el framing, que sería el encuadre. Este encuadre es cómo se presenta la realidad con palabras. No es lo mismo, Jordi, que yo te diga que tengo una oferta de $3 al día a que te diga de 90 euros al mes o $90 al mes. No es lo mismo que me presente en una realidad, por ejemplo, como hemos dicho antes, has mencionado tú la palabra difícil, por ejemplo, esto es imposible, a que me diga esto es retador. Eso sería el framing. Y por ejemplo, el framing ya lo utilizaban los clásicos, los sabios clásicos, los filósofos clásicos, como la fantasía, como el arte de las representaciones. Ellos entendían, algo que a nuestra sociedad le cuesta, que la realidad no existe, porque nosotros tenemos una percepción de la realidad y que a veces pretendemos que la realidad que tenemos nosotros sea la de todo el mundo, cuando realmente nuestros sesgos, nuestros filtros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra piel filtra la realidad de una forma totalmente distinta al prójimo, y ahí está la belleza del ser humano, ¿no? Por eso siempre debemos decir que la belleza está en los ojos del que mira, el ser capaz de ver las cosas bonitas en lugar de las cosas menos negativas, ¿no? Entonces, menos positivas. Entonces, el punto es como el framing, el encuadre, va a cambiar una misma realidad. ¿Te han despedido? Bueno, puede ser una gran oportunidad de enfocarte en tu proyecto personal. ¿Te ha dejado tu pareja o incluso te has sido infiel? Bueno, es una gran oportunidad de que hagas un autoexamen. Fíjate, es la misma realidad, pero presentada de una forma distinta. Seguramente te pase que entrevistas a muchas personas. ¿Y qué es lo que diferencia a las personas que son entrevistadas de las que a lo mejor no son entrevistadas? El framing. ¿Qué significa? Que muchos saben vender sus habilidades, muchos saben vender sus historias, sus vidas. Pero yo tengo, igual que tú, tengo un programa donde he entrevistado a cientos de personas en los últimos 8 años y he descubierto en la cotidianidad que hay personas que tienen vidas excelentes, vidas muy poderosas, muy profundas, muy densas, pero no te las saben contar. ¿Cuál es su problema? Un problema de framing, un problema de encuadre. Incluso alguna vez he conseguido hablar con estas personas y decir, oye, me encantaría entrevistarte, preguntarte. Y me dice, ¿pero a mí qué me vas a preguntar? Digo, tío, ¿tú has escuchado la historia que me acabas de contar? O, tía, ¿tú has escuchado tu vida alguna vez? Pero claro, no se ven a sí mismas, no nos vemos a nosotros mismos. Decía Shakespeare, ¿no? en su obra de la República Romana, con Julio César, que no es nuestra oscuridad lo que nos da miedo, sino es nuestra luz. Es nuestra capacidad de brillar, solo que a veces no sabemos verlo. Personas excelentes que no son capaces de venderse bien. Y esto va muy en relación a lo que sería el framing. Y por último, por eso es un tema tan profundo y tan importante. Y por último, está la economía cognitiva. ¿Qué es la economía cognitiva? Bueno, lo que es la toma de decisiones, la economía cognitiva, es entender de una vez por todas, que toda decisión que tomamos y que no tomamos tiene un coste cognitivo, tiene un coste energético. Esto yo creo que lo ilustra muy bien cuando vemos a ciertas figuras populares, famosas y demás, que delegan hasta la ropa que se van a poner. Les ves siempre que van con la misma camiseta blanca, les ves que siempre van con la misma americana. Obama tenía siempre el mismo traje. ¿Para qué? Para no decidir qué vamos a ponernos. Parece una tontería, pero no es lo mismo preguntarte si vas a entrenar hoy que tener planificado que vas a entrenar a las 10. ¿Por qué? Porque dices, ¿entrenaré hoy o no entrenaré? ¿Desayunaré o no desayunaré? ¿Daré un paseo o no daré un paseo? Estas preguntas que pueden parecer triviales o no relevantes, si se hacen una vez o de forma puntual puede que no tenga ningún impacto, pero si nos lo hacemos diariamente, si no tenemos una rutina, no una rutina, sino una serie de hábitos, porque no es lo mismo
Si quieres, ahora matizamos la diferencia entre rutina y hábito. Si nosotros no somos conscientes de que cada decisión que tomamos tiene un impacto biológico, esto lo explica muy bien Rob F. Baumister en su libro Willpower, Fuerza de Voluntad, tendremos un problema en lo que es no llegar a todas nuestras aspiraciones, no cumplir todos nuestros objetivos, porque habremos caído en la economía cognitiva. No es que seamos holgazanes, es que ya nos queda poca fuerza de voluntad porque la gastamos en tonterías. Siempre he visto la fuerza de voluntad como algo finito. Que te levantas, depende de lo bien que has dormido, lo rellenas el 80 o el 100%, depende del ejercicio que hayas hecho, y luego a medida que vas tomando decisiones se va yendo. Y por lo que dices parece ser así. Es así, o sea, es finita. Es finita y como tú has dicho, cada decisión quema, va vaciando nuestro cargador. Por eso necesitamos, como tú has dicho, dormir, recuperar, descansar. Me han surgido tropecientas mil preguntas por el camino, pero me voy a quedar con esto último. Esto es un debate que tengo últimamente y también lo tengo apuntado por aquí, que tratas bastante la disciplina, ¿no? El vocabulario es importante. La disciplina puede llegar a ser positiva o puede llegar a ser negativa, depende de cómo tú la concibas. En mi vida he tirado mucho de lucha, digamos, mucho de ego y mucho de disciplina para conseguir cosas porque no era lo que realmente quería, esos objetivos no los quería, por lo tanto utilizaba mucha fuerza. Lo hilo con lo que acabas de decir, rutina y hábitos. ¿Crees que es bueno tener marcado a las 10 hago esto, a las 11 hago esto, a las 12 hago esto? ¿O crees que es mejor dejar fluir un poco y a medida que vas viendo... O sea, tú tienes como una dirección, digamos, tú tienes dónde quieres ir, el objetivo a largo plazo. Pero luego el día a día no está controlado al 100% y no utilizas toda la disciplina, digamos, que sea necesaria para hacer eso a las 10. Porque quizá en ese momento te apetece, el concepto de apetecer, te sale más, te inspira más a hacer otra cosa. Hablemos sobre este tema porque me encanta, últimamente lo trato siempre. A ver, es un tema súper poderoso, Jordi, y has utilizado muy bien las palabras porque has distinguido hacer las cosas desde el poder o desde la fuerza. Esto, sabes que lo desarrolla muy bien el doctor David Hawkins. Y es un punto muy interesante porque ¿por qué fracasan muchas personas y por qué entran en el burnout? Precisamente porque no están siendo conscientes de que no se trata de disciplina, se trata de propósito. Y hay personas que lo hacen se esfuerzan mucho, se exigen mucho, se demandan mucho, pero realmente no tienen una misión, no tienen un enfoque. Entonces, es por eso por lo que dicen, es que esto a lo mejor lo estoy haciendo demasiado, me voy a quemar. No, o sea, las cosas no deben hacer desde la fuerza constantemente. Obviamente necesitamos un poquito de fuerza, necesitamos un poquito de esfuerzo. Eso nos va a curtir. Pero tú no puedes vivir así. Tú debes de sentir, y digo debes de sentir porque también lo tocamos en el libro, hay una parte, es ya la parte final, una vez que ya entendemos los sesgos, una parte ya utilizamos la estrategia, luego si quieres la comentamos. Debes trascender la productividad. ¿Qué es trascender la productividad? El mundo nos ha movido, o hemos sido educados, al menos muchos de nosotros, en que tú vales en función de lo que tú consigues. Entonces esto, aunque parezca que no, nos mueve por una ruta metabólica. Esto no es una cosa de, lo hago y ya está. No. Esto funciona con una ruta metabólica que es la dopamina. Entonces, si nosotros nos movemos desde una forma dopaminérgica, es decir, actúo, consigo resultados, lucho, obtengo resultados, persigo, ok, pero estamos olvidando algo que es la atelia, la autotelia. La autotelia, esto lo desarrolla Viktor Frankl, también lo desarrolla Mihaly Csikszentmihalyi en su libro Fluir, Psicología de la Felicidad, explica que las actividades autotélicas son aquellas cuyo fin en sí mismo es hacerlo. Por ejemplo, muy probablemente te haya pasado la diferencia entre salir a caminar porque quieres darte un paseo o salir a hacer pasos por un tema fitness. Claro, en las dos estás haciendo los pasos, pero en una estás utilizando una ruta metabólica que es la dopamina y en otra estás utilizando una ruta que es la serotonina. Por lo tanto, es la misma acción pero distintas vías. ¿Pasa algo porque tú estés una semana moviéndote por dopamina? ¿2 semanas moviéndote por dopamina? Probablemente no. Pero si tú estás acostumbrado a que hagas dopamina para salir a pasear, para hacer ejercicio, para llevar una dieta estricta, para entrenar, para leer tus libros, para tener tus reuniones,
para trabajar, llega un momento que esa dopa encima para las redes sociales, publicar los likes, el podcast y demás, sin querer, esa ruta metabólica va a acabar en un burnout. Por tanto, ahí hay que volver un poco a los sabios clásicos para no caer en lo que se conoce como el hibris. El hibris es la desmesura. La desmesura es romper con la moderación, con la templanza, con el término medio. Esto es algo que tocan todas las filosofías, desde Aristóteles hasta el budismo. Lo importante no es ir a un extremo u otro, porque la valentía sin mesura es osadía, es estupidez. De la misma forma, pasa lo mismo con la ambición. La ambición sin mesura es codicia. Entonces, no significa que no seamos ambiciosos, no significa que no seamos valientes, significa que tengamos un sistema realmente donde contemplemos la mesura, donde haya autotelia, donde haya un término medio, donde haya actividades atélicas. Actividades como, por ejemplo, llevar un diario. ¿Para qué llevas un diario? Un diario lo llevas, yo tengo aquí el mío, pues acaso nunca sé lo que va a pasar, pero un diario lo llevas ¿para qué? Para darte cuentas a ti. No lo llevas para publicar lo que pones, no lo llevas para hacer un post en redes sociales, pero escribes. ¿Por qué? Porque su fin es hacerlo. No esperas nada, no esperas una palmada por escribir tu diario, nadie va a saber si lo has escrito o no, si has escrito 6 páginas, si has escrito 7 o si no has escrito ninguna. Es una cosa totalmente autotélica. Súper importante tener un diario, pero tenerlo porque tú quieres, no porque esperes nada. Pero, sin embargo, al final, volviendo un poco también a los sabios clásicos, hay un concepto que es el nogis eutón, que son unas palabras que estaban escritas en el templo de Apolo en Delfos, que viene a decir conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, ¿para qué? Para ser libre, para entender, anda, es que a lo mejor estoy cayendo en este sesgo. Es que a lo mejor estoy cayendo en este otro. Es que a lo mejor lo estoy haciendo con exigencia. Es que a lo mejor lo estoy haciendo con dopamina. Es que a lo mejor debería entrar un poquito en el término medio. Conócete a ti mismo no es una frase vacía, no es una frase de azucarillo en el café, sino realmente es una máxima muy poderosa. Me encantan todos estos temas, tío. Yo creo que el burnout viene cuando no hay propósito, por tanto te validas a través de las acciones y de lo que consigues, por lo tanto no tienes, ¿cómo lo has llamado? La autotelia, ¿no? O sea, no te satisface la propia acción que haces por el mero hecho de hacerla. Entonces no sabes dónde está el límite entre ahora lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, porque estás tan cegado por tu necesidad de validación exterior que haces todo el rato y nada te sacia. Eso es una muy buena pista. A mí me pasaba anteriormente. Cuando creé mi primera empresa era todo fuerza, todo tengo que hacerlo porque tengo que. Claro, burnout todo el rato. Cada 6 meses me tenía que parar. Creo que una muy buena distinción que has hecho que es el propósito. Cuando tú tienes propósito, lo que haces es lo que te valida. Te validas a través de lo que estás haciendo, no el resultado. Cuando tu enfoque está en estoy disfrutando de la acción, por ejemplo, pragmaticemos en el podcast, tú tienes la opción de ver cuánto ganas o cuántos followers ganas o cuántas visitas tienes, o tienes la opción de ver lo bien que estás trabajando, lo mejor que estás haciendo en las conversaciones, estar presente en el momento. Por lo tanto, es difícil de burnoutearte cuando estás disfrutando de lo que estás haciendo. Me gusta la distinción entre como propósito y tirar de disciplina porque estás intentando validarte. Sí, es un matiz muy importante porque las actividades autotélicas realmente, aunque parezcan que son más friendly o que nos alejan del éxito, paradójicamente van siempre de la mano con personas exitosas. A mí me viene a la mente, para explicar esto, personas como Michael Jordan o Leo Messi. Michael Jordan no buscaba ser el mejor de todos los tiempos, buscaba superarse. Leo Messi quería jugar al fútbol. No buscaba ser el mejor, es más, le tenía tanto respeto a Maradona que no se atrevía él jamás a decir yo seré el mejor de todos los tiempos. Él sencillamente quería ser un buen jugador de fútbol, superarse. Eso es autotelia. Y entiendo, Pedro, que para encontrar esas actividades que para ti son autotélicas requiere un autoconocimiento previo, ¿no? Como para entender qué es eso que a ti te mueve. Para ti, personalmente, ¿cómo has encontrado esa pasión? Porque
veo que tienes muchas, ¿no? Es decir, filosofía, movimiento en general, ejercicio. ¿Cómo has ido encontrando? ¿Cuál ha sido tu camino para encontrar esas actividades? Pues mira, básicamente ha sido conocerme a mí mismo. Yo escuchaba conocerme a mí mismo y figuras, se supone que tan respetadas como Sócrates, hablaban de conocerte a ti mismo y decía, bueno, ¿qué significa esto? Y no me quedaba en una máxima, porque esto también es un sesgo. Si tú no eres capaz de interrelacionar conceptos, tú caes en lo que se denomina con la sabiduría del chofer, la ilusión del conocimiento. Eres capaz de tener ciertas frases aprendidas, pero no eres capaz de integrarlas, no eres capaz de relacionarlas, no eres capaz de vivirlas. Entonces, en este proceso de conocerte a ti mismo, obviamente, pues, como cualquier otro, inicias una travesía. Y dices, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Obviamente tienes muchas equivocaciones, pero primero empiezas a tener la intención. Porque el primer paso es creer que puedes hacerlo. Una persona que ahora mismo esté escuchando esto y diga, bueno, esto es humo, o esto no es para mí, obviamente esa persona no lo va a conseguir. Porque primero no cree que eso se pueda. Entonces el primer paso es creer que eso se puede. El segundo es ya la voluntad. Porque hay personas que creen que el primer paso es la voluntad. Por eso tengo una entrevista con Mario Alonso Puig donde él me corrige, porque yo pensaba que el primer paso era el querer hacerlo, y él me dice, no, el primer paso es creer que puedes hacerlo. Y me pareció un matiz tan bonito que quería rescatarlo, ¿no? Y compartirlo. Y una vez que crees que puedes y tienes la voluntad de hacerlo, ahí entra el festina lente. Festina lente, que es un concepto latino que viene, eso lo utilizaba o se asocia muchísimo al emperador Augusto, Octavio Augusto, y es el sin prisa pero sin pausa. El entender que ya estás en ese proceso. Por ejemplo, hay alguien, por ejemplo, que... Yo hago experiencias, por ejemplo, de frío. Por ejemplo, este invierno, este próximo diciembre, me llevo a un grupo de personas a Finlandia. Me llevo a Finlandia para que hagan una experiencia premium de meterse en el hielo, vivir la experiencia, hacer su propio avanto, ¿no? O sea, vivir esto. Y hay personas que ya me han dicho, es que ya siento que estoy viviendo la experiencia, porque tengo esa ilusión. Ya tengo esas ganas de ducharme con agua fría, de ir practicando, de antes de irme a hacer algún curso de hielo. Digo, claro, es que lo estás entendiendo. A veces creemos que solo es el paso final, ese paso de la dopamina, lo que nos va a llenar. Y esto es muy popular, ¿no? Pero lo importante es el camino. Por eso es tan popular el Camino de Santiago, porque lo importante no es llegar a Santiago. Lo importante es precisamente todas esas aventuras que has tenido antes de llegar a ese Santiago. Son cada experiencia que te convierte en quien eres. Por tanto, volvemos una vez más a esto, ¿no? Yo tenía esa intención, esa voluntad, y ese proceso pues me ha llevado aquí. Pero yo no soy una persona finita. Yo no soy una persona madura. ¿Por qué? Porque creemos a veces que somos maduros, pero algo maduro es algo que está muerto, que está terminado. Somos todos, o al menos los que yo al menos me considero así, yo no estoy terminado. Yo no soy un participio, yo soy un gerundio, yo no estoy hecho, yo me estoy haciendo. Y trato de hacerme con cariño, trato de hacerme con amor, con responsabilidad, con diligencia. De algún modo la mente siempre intenta proyectar en un futuro en el que ya estará, ¿no? Como, ya me he autoconocido. En ese momento será nunca, ni siquiera. Es un juego que no termina nunca. Y eso es un sesgo que también tocamos en el libro, sí, que se llama La ilusión del fin de la historia, de Daniel Gilbert. Qué bueno, me encanta. Y es creer... Mira, esto es muy bonito, ¿no? Todos creemos... Si yo te pregunto a ti, Jordi, yo te digo, ¿cuánto has cambiado desde el Jordi de hace 10 años al Jordi de ahora? Pues muchísimo. Dirías muchísimo, ¿no? Sí. ¿Cómo cuánto dirías que has cambiado? Soy otra persona, diría. ¿Distinta? Sí. Claro. Entonces, somos, digamos, muy abiertos, ¿no? Somos muy risueños para decir todo lo que hemos cambiado en los últimos 10 años, los últimos 5 años, en los últimos 2 años. Pero cuando realmente proyectas somos el futuro, ignorantes de todo lo que aún vamos a cambiar. Sí, literal, sí. O sea, yo hace unos años me asociaba a ciertas ideas, a cierta forma de comportamiento,
Y ahora tampoco me tomo demasiado en serio, es lo que tú decías al principio, ¿no? De la humildad. O sea, trato de tener humildad y decir, vas a cambiar. Responsabilízate de tus palabras, de tus acciones, porque ahora mismo a lo mejor estás criticando a alguien y mañana vas a estar diciendo exactamente lo que está diciendo esta persona. Entonces, cállate la boca, habla, o al menos trata de hablar lo menos posible, o dejar, si puedes, encima que tus hechos hablen por ti, ¿no? Para no caer también en estos sesgos. ¿Cómo es la típica frase esta que se dice de la gente que no cambia de opinión, o la gente que se piensa que cambiar de opinión es de tonto? Es al contrario, es porque estás adaptándote y estás evolucionando. ¿Sabes? Estás generando una resistencia al cambio. Lo que pasa es que creemos que eso no va con nosotros porque el cambio nos genera resistencia. O sea, nuestro cerebro prefiere lo conocido, o sea, nos da mucho reparo. Por eso, me imagino que te habrá pasado a ti con los tatuajes. Yo me imagino que antes de llevar el primer tatuaje te generaría como mucho reparo y ahora, pues, es lo normal. Es lo normal, lo tienes naturalizado, pero, claro, es esa resistencia al cambio. Y por eso nos cuesta tanto, por ejemplo, cambiar los muebles de casa, o nos cuesta tanto movernos, o nos cuesta tanto terminar muchas tareas que están inconclusas, porque nos sentimos muy cómodos en la sensación de lo que es básicamente la redundancia, ¿no? La comodidad, lo malo conocido. Es interesante el ejemplo que has puesto de mirando atrás lo fácil que es de ver que has cambiado muchísimo. En cambio, proyectarlo hacia futuro, dices, hostia, no, yo voy a ser para siempre, pero para nada en el mundo. Me parece un muy buen matiz. Es una buena forma de entender racionalmente que tienes el poder de cambiar en un futuro. Claro, y eso pasa. Por ejemplo, muchas personas que su sueño, su vocación es ser médico, o su sueño, su vocación es ser policía. Y de repente ven que no es como ellos pensaban. No es como ellos pensaban, no tienen la vida que ellos pensaban tener, su día a día está limitado por barreras invisibles que ellos no contemplaban en una primera instancia. Y hay personas que viven con ello, tienen mucha más resistencia al cambio. Hay personas que tratan de adaptarse, a lo mejor emprenden de forma paralela en un sector con algo parecido, o tienen una vida de misionero o de servicio que les llena lo suficiente. Pero hay otros que dicen, esto no es para mí, yo no quiero esto, y son capaces de romper ese cambio. Pero todos, al final, vivimos, dependiendo obviamente de nuestro nivel de conciencia, con una perspectiva muy parecida. Se me acaba de ocurrir una pregunta que tengo mucha curiosidad por decirte. ¿Cómo tú detectas en ti mismo tus propias creencias que te limitan y cómo las rompes? In other news. Espero que estéis disfrutando de la conversación, pero tengo que pararos un momento para pediros un favor. Pero a diferencia de otros podcasts, yo voy a partir del interés propio, no voy a reformularlo e intentar manipularos. Lo que pasa es que si os suscribís, vamos a tener más visitas, vamos a tener más pasta a ganar y con eso vamos a estar más motivados y a partir de ahí podremos traer a mejores invitados que os estimularán más la mente y en consecuencia ampliaréis aún más la perspectiva. Así que muchas gracias por suscribiros y vuelta a la conversación. Pues es un buen tema, porque requiere muchísimo esfuerzo. Mira, estamos constantemente influidos por estímulos constantes. Muchos son conscientes, ¿no? Tú eres consciente de cuánto te afecta el trabajo, cuánto te afecta la relación de pareja, cuánto te afecta la relación con tus padres, pero hay muchísimos más. Entonces, lo que vamos a poder conseguir es un pequeño inciso. No vamos a profundizar a ser conscientes del todo, ¿no? Como caeríamos en esta arrogancia de creer que nos conocemos. Sin embargo, sí que podemos tener una pequeña guía. Y yo lo consigo, o al menos me acerco un poquito con un diario. Un diario, una práctica de autoexamen. Decía Sócrates, lo corroboraba Marco Aurelio, que una vida sin examen no merece ser vivida. Al final, ¿quién eres si no sabes quién eres? ¿Quién eres si no te has examinado? Eres un constructo. Eres una persona que ha perseguido los estándares que te ha marcado el mainstream. Que te han dicho, consigue una casa grande, un coche de moda, crea una familia, ve a trabajar de 9 a 5
y hasta que te mueras y cobres tu pensión. Pero realmente, si tienes un nivel de conciencia, que esto estamos hablando que debemos entender cómo han evolucionado los niveles de conciencia de los últimos 100 años ahora, porque han evolucionado muchísimo. Yo creo que lo veo muy claro, pero creo que cualquier persona podrá diferenciar a su bisabuelo, que su misión era conseguir un techo y comida, a su abuelo, que quería ya un trabajo cualificado, a su padre, que además de querer un trabajo cualificado quería tener unas vacaciones y un estatus social, a sí mismo, que ya no le vale ni con un trabajo cualificado ni con un estatus social, sino que ya quiere el propósito y el servicio. Ya no me vale con ser un ejecutivo y ganar 100.000 al mes. A muchas personas sí, porque su nivel de conciencia, como estamos hablando, está ahí. Pero otras personas dicen, no, es que para mí el dinero no es lo que me mueve. A mí lo que me mueve es el propósito. A mí lo que me mueve es sentir algo dentro de mí que me está diciendo que es en esta dirección. Que estamos hablando de que está más conectadas con lo que sería la interocepción, ¿no? Pues un diario es una herramienta que te permite, por ejemplo, yo en el que desarrollo de diario estoico, es la matriz de Eisenhower, que es uno de los conceptos también que tratamos en el libro, y es diferenciar si estás en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Si entro el cuadrante 1 y 3, es el cuadrante de lo urgente. El cuadrante 1 concretamente es el cuadrante de lo urgente e importante. ¿Y qué son tareas urgentes e importantes? Imagínate que ahora mismo se está prendiendo fuego tu casa. Sería urgente porque se está prendiendo fuego ahora, no hace 2 semanas ni mañana, sino ahora, y es importante porque es tu casa. Por tanto, tú tendrías la prioridad de ¿qué? De llamar a los bomberos y que se encarguen. Pero aquí hay personas que en el cuadrante 1, te pongo este ejemplo, son ellos los que quieren apagar el fuego de la casa. Entonces, no es tu misión. No es tu misión. Por mucho que sea importante o por mucho que sea urgente, hay personas que tratan, imagínate, llega la hora de hacer la trimestral y tú no tienes esas capacidades, igual que no tienes las capacidades de apagar un fuego y demás, porque eso está hecho para los bomberos, y dices, pues la voy a hacer yo. No, a ver, las tareas urgentes, aunque sean importantes, están hechas para que las hagan otras personas. Si no, caeremos en otro sesgo, que es el sesgo de urgencia, que nos hace confundir lo urgente con lo importante. ¿Y qué es lo importante? Pues lo que está en el cuadrante 2, pero que no es urgente. Vamos a aterrizarlo de una forma sencilla. ¿Es urgente que tú hagas ejercicio hoy? No. No es urgente, pero es importante, ¿verdad? ¿Es urgente que tengas una buena relación con tus amigos y tu familia hoy y que les llames y te preocupes por ello? No, pero es importante, ¿verdad? ¿Es urgente que cuides tu salud y te vayas a dar un paseo y desconectes un poquito de tu trabajo? Urgente no. No, pero es importante. A lo mejor es urgente porque a lo mejor estás ya cansado, ¿no? Pero ¿es urgente que te formes y que leas? No, pero es importante. ¿Por qué? Porque las tareas que importan y que construyen la identidad son importantes, pero no son urgentes. Y hay personas que posponen el llevar un diario porque no es urgente, el leer un libro porque no es urgente, el hacer ejercicio porque pueden pasar hoy y mañana sin hacer ejercicio porque no es urgente, pero no son conscientes de que están creando su identidad. Luego hay tareas que no son ni urgentes ni importantes, que son las del cuadrante 4, como podría ser, por ejemplo, scrollear en TikTok, como podría ser, por ejemplo, distraerse con un jueguito de pantallitas pequeñas, distraerse sin acercarte a tu propósito, porque caeríamos en algo que es distinto a lo que es el estado de flow, que es este estado de concentración con aptitud, y caeríamos en un estado de concentración sin aptitud, en un estado que, por ejemplo, los sabios clásicos también se referían a él como un estado de romé, con H. Un estado que romé de fluir, pero de flujo sin control, flujo sin armonía. Un estado de verborrea o un estado de diarrea mental. Personas que cuando se han querido dar cuenta dices, si llevo aquí 1 hora, se me ha ido 1 hora de tiempo y luego digo que no tengo tiempo para entrenar, o que no tengo tiempo para pasear, o que no tengo tiempo para meditar, o que no tengo tiempo para leer, pero se me acaba de ir 1 hora en diarrea mental, en romé. Por ejemplo, también pasa lo mismo cuando una persona te está hablando, pero
le dices, defiéndeme eso que me estás diciendo. No, porque eso es así. Pero defiéndemelo. Pues no sé, porque me lo han dicho. Bueno, pues también eso sería Romé. Persona que te está hablando, pero sin poder aterrizar sus argumentos. Diarrea mental, verborrea. Y nos alejaríamos precisamente de la sabiduría y de esta templanza cuando nosotros no hacemos esta pausa y este examen. Me encanta la distinción entre los 4 cuadrantes. Creo que es como se ve muy bien. Yo hacía una distinción entre tu cerebro tiene 2 estados, que es o bien crear o bien consumir. ¿Dónde estás pasando tus horas en el día a día? Y lo apuntas. Te haces una columna crear, una columna consumir. Crear puede ser hacer deporte, por ejemplo. No tiene por qué ser crear una empresa. Sí, o lo que totalmente. sea. Total. Simplemente crear. Y luego te das cuenta. Ahí es cuando dices, hostias, me paso todo el día en el cuadrante 4 scrolleando o viéndome una serie. Y eso, mira, esto que acabas de hacer creo que aporta muchísimo valor a la audiencia, porque hay personas que caen en burnout porque están únicamente en la parte de consumir. O sea, están en la parte de me hago una formación, me hago otra formación, me hago otra formación, me hago otra formación, pero oye, ¿qué estás haciendo con tantas formaciones? ¿No será momento de que empieces tú a crear? ¿Tú personalmente te has burnouteado alguna vez, Pedro? Yo he tenido suerte de no caer en burnout del todo porque conocer estos conceptos te permite jugar al filo de la navaja. ¿Te gusta? Pero me he quedado cerca muchas veces. Sí, ¿qué es un indicio de que estás cerca del burnout? Un indicio de que estás cerca del burnout es que en lugar de estar en estado de flow y sentirte con energía, con fuerza, de repente sientes que no te apetece hacer algo, que no quieres hacerlo, que algo que te apasiona ya no te apasiona, que no quieres hacerlo, no tienes claridad mental, no tienes ese foco. Entonces es el momento de decir, oye, no quiero caer en esto, voy a hacer una pausa, porque no me quiero romper. Y hay personas que dicen, pero es que yo no me puedo permitir una pausa. Digo, no, a ver, todo el mundo puede permitirse una pausa. Una pausa o voluntaria o involuntaria. Una pausa involuntaria es fatiga adrenal, te vas al hospital, te medicas y eso es una pausa involuntaria. Fatiga voluntaria es decir, no quiero petar, tengo responsabilidades, pero una de las responsabilidades es tratarme con cariño, tratarme con respeto y con consideración. Voy a hacer una pausa, me voy a ir un par de días fuera, a desconectar, me voy a ir a la montaña, me voy a ir a la playa y ya volveré cuando considere. Ya, pero es que tengo responsabilidades, es que tengo hijos, es que tengo no sé qué. Pues te los llevas, o bien es que hay personas que hacen las cosas a posteriori. Considero que debemos tener responsabilidad con nuestros actos. Y si no los tenemos, pues oye, ajustarse a las consecuencias. Pero la responsabilidad está ahí. A posteriori o a priori. Sí, no tienes elección, es lo que tú dices. O sea, hay veces burnouteas, no puedes trabajar. Ya puedes seguir intentando que no hay... Claro, es que no se puede, es que fisiológicamente estás roto. Naval Ravikant, no sé si lo conoces, ¿Sí? tiene un concepto buenísimo que es Inspiration Spiritual. Últimamente se lo digo a todos los invitados porque me encanta comentarlo. La inspiración es spiritual, se va, digamos, ¿vale? La inspiración tienes que aprovecharla cuando te viene, porque es fluctuante. Hay veces que te apetece hacer algo, hay veces que no te apetece. Y volviendo al concepto de disciplina, esfuerzo, que me gustaría entrar ahí un poco, él dice que no planea nada. Que si se siente como para escribir un tuit, lo escribe. Que si se siente como para escribir un libro, lo escribe. Que si se siente para ir a hacer no sé qué. Porque siempre quiere estar en la presencia de saber qué inspiración le viene en el momento. Eso puede ser aplicable si tienes una vida como la suya. Entiendo, no será aplicable para todo el mundo. Pero me gustaría saber qué piensas en el sentido de no seguir una vida estructurada con rutinas, por ejemplo. ¿Hasta qué punto integramos el free flow y hasta qué punto creamos una rutina para conseguir nuestros objetivos? Este es un temón. Primero, como has dicho, Naval Ravikant es uno, y esta persona está condicionada por tener la posibilidad de ser uno de los inversores que más éxito han tenido con empresas como Uber, como Spotify, en sus inicios. Entonces, obviamente, esta persona no necesita trabajar más allá de que quiera apalancarse para vivir una vida de helicópteros y yates. Pero realmente no necesita trabajar. Este tipo ya tiene, digamos, solucionado para él y para sus hijos. Entonces, yo entiendo que desde esa posición, pues te plantees esta tesitura, ¿no? Esta forma de vida, este filtro de vida.
quien no esté en ese filtro de vida, yo creo que le toca Llegar a ese punto. a analizarse y ver cómo quiere vivir, ¿no? Y por otra parte, yo soy muy taoísta. Muy taoísta porque creemos que el Tao es una cosa de poemas y demás, pero el Tao nos enseña lo que es la dualidad de las cosas. Y entendiendo que todo tiene sus, como decía también Epicteto, sus dos asas. ¿Cómo lo vamos a aterrizar? Lo vamos a aterrizar de una forma en la que yo encuentro ese fluir a través de las normas. Entonces, he cumplido con mi ejercicio, con mi lectura, con mi buena nutrición, con mi entorno, con mis amigos, con mi misión. Sí, fluyo, pero con normas. Porque aquí debemos ser claros si queremos ser filósofos. Un filósofo es una persona que analiza la naturaleza. Y al analizar la naturaleza dice, si planto una semilla, muy probablemente si la riego y las circunstancias se dan buenas porque sale el sol y aparece el viento, pues probablemente en un tiempo recogeré los frutos, ¿no? Entonces es un filósofo, te lo lleva a nivel de metáfora a trabaja hoy, esfuérzate y si las cosas se te dan bien podrás recoger en 6 meses. Pero si volvemos a la jardinería, ¿qué pasa cuando nosotros no le metemos orden, diligencia y normas a nuestro jardín? ¿Que se empiezan a salir flores bonitas y preciosas o qué aparece? No sale nada, no entiendo. O malas hierbas. O malas hierbas. O sea, empiezan a salir malas hierbas, empiezan a salir hojas que no queremos tener o plantas que no queremos tener, y en ese momento debemos volver a utilizar la filosofía y decir, es que no hacer nada es hacer algo. Que también es un concepto del taoísmo que es el wei, que es el no hacer como una acción. Por tanto, debemos ser consecuentes de la importancia de que es tener normas y que es tener orden y que es tener reglas. Porque sin normas, sin reglas y sin conflicto, caemos en lo que es la desidia. Y necesitamos ese orden. ¿Precisamente para qué? Pues para, como ha hecho este señor, poder permitirnos el fluir. Pero ese señor ha fluido precisamente porque ha encontrado ese orden. Y ha encontrado esa disciplina. De hecho, habla de eso en su libro. Tiene muchísimas frases muy buenas. Hay una que es find something that feels like play and work to others, o alguna cosa así. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Yo, por ejemplo, subí como un reel al día durante mucho tiempo, lo cual me sirvió para aprender mucho las dinámicas de las redes sociales, el storytelling, etc. Pero me quemé porque me autoimpuse quizá una regla un poco demasiado elevada o algo que no fui capaz de seguir. Y en cambio, si quizá me hubiera adaptado más a fluir o... No sé muy bien cuál es el concepto, ¿no? Pero a no ser tan recto conmigo mismo, quizá lo hubiera seguido haciendo porque lo hubiera seguido disfrutando y no hubiera prostituido mi pasión, por decirlo de algún modo, en base a las reglas. ¿Qué opinamos de esto? Hay que encontrar como un término medio, ¿no? ¿Entiendo? Es un buen punto. Mira, ahí me gustaría recurrir a Sun Tzu y el arte de la guerra. Vale. Para diferenciar lo que es la estrategia de la táctica. Eso también hablo de ello en el libro. ¿Qué es estrategia sin táctica? ¿Y qué es táctica sin estrategia? Mira, táctica sin estrategia, a mi parecer, es subir un Reels al día. ¿Por qué? Subir un Reels al día es táctica. Mandar un email al día es táctica. Hacer publicidad es táctica. Ahora bien, ¿qué es estrategia? Vamos a recitar a Sun Tzu. Estrategia sin táctica es el largo camino hacia la victoria. Táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Hay personas que dicen, ¿qué está funcionando ahora? Ahora está funcionando subir un Reels al día. Pues voy a subir un Reels al día. Pero si haces eso sin tener una estrategia, no digo que sea tu caso, muy probablemente te vas a dar una hostia que no vas a saber por dónde ha venido. Es una táctica abrirse un podcast. Voy a abrirme un podcast. Pero sin una estrategia, ese podcast es ruina. Es un saco de poner dinero y perderlo. Sin estrategia, entrenar todos los días puede ser romperte la espalda. Por tanto, debemos recuperar el concepto estrategia. Y el concepto de estrategia es, vale, ¿qué quiero conseguir? Bueno, pues primero, ¿qué quiero conseguir? Es quién soy, cuál es mi punto de partida.
¿Y qué quiero conseguir? Es muchas veces know your enemy. ¿Quién o qué es eso que aspiras? ¿Qué es eso que quieres emular? ¿Quién es esa persona? Y entiende que para crear el próximo Facebook no debes crear una red social. Para crear el próximo Amazon no debes crear una tienda online. Esto lo explica Peter Thiel en su libro De 0 a 1, en el que no puedes copiar a otro para pretender tener sus resultados. Pero debes entender qué es lo que le hizo genuino. Lo que le hizo genuino no fue una serie de tácticas o prácticas, sino una serie de conceptos. No se trata de me voy a levantar a las 5 de la mañana o voy a hacer 100 burpees o voy a comer de determinada forma, sino de quiero estar sano, quiero estar fresco a nivel mental, quiero estar fuerte, quiero estar bien relacionado. Vale. Eso sería mi estrategia. ¿Cómo consigo eso? Y a partir de ahí entender que necesitas una serie de pasos y que algunos pasos van a pasar por a lo mejor por redes sociales, pero van a pasar por a lo mejor por... Y ahí entraríamos en hacernos una auditoría, es decir, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles, a quién conozco, a quién no conozco, y encontrar esos pasos a seguir. Yo, para estar donde estoy humildemente, he creado una estrategia y he seguido una serie de pasos que ha sido a raíz de entender el mercado. O sea, vamos a ver. Hay personas que dicen, no, tienes que hacerte viral. No tienes que hacerte viral. Debes ser alguien. Y vamos a ver. Hay muchas estrategias, ahora no sé si entraremos en alguna, pero lo que pasa es que vamos demasiado rápidos y estamos muy distraídos. Y ves a uno que hace dropshipping y quieres dropshipping, otro que hace cripto y quieres cripto, otro que hace inversión, quieres inversión, otro que se hace un podcast y quieres monetizar el podcast, otro que escribe libros y quieres escribir un libro, otro que hace coaching o consultoría de fitness y dices, pues yo también quiero estar fitness porque así me pongo en forma. ¿Y qué ocurre? Pues que no tienes nada. Entonces, ¿cuál es el punto? Conócete a ti mismo, busca tus puntos fuertes y trabaja desde ahí. Siempre pongo el mismo ejemplo. La gente se piensa que el mercado del podcast está saturado. Bueno, o ya no el podcast, sino en general. Es una excusa muy común, ¿no? Esto está saturado. No está saturado si eres auténtico, nunca. Nunca nada está saturado si eres tú mismo en la forma de hacerlo, porque nadie es igual que tú. Cuando tú en un podcast expresas cómo eres, en mi caso yo hablo, pues yo participo yo mismo, o también se podría hacer haciendo tus propias preguntas o buscando quién eres tú realmente. Pero si tú buscas a quién ha salido y intentas hacer lo mismo que ya hacen, primero ya está hecho. Es decir, ya no tienes tanta audiencia. Y lo segundo, no estás siendo tú mismo, simplemente estás copiando. Nunca está saturado el mercado, en mi opinión, si eres tú mismo. Entonces expresas tu forma de ser y la gente comulgará contigo, tío. Porque hay gente que se siente identificada si expresas quién eres realmente. Ese es el punto aquí. Y con esto volveríamos a lo que hemos comentado antes de actividades autotélicas. Que su propio fin en sí mismo sea hacerlo. O sea, no lo hago porque estoy buscando una repercusión, sino lo que hago porque la oportunidad de sentarme con o la oportunidad de aprender de. Completamente. Y cuando ves eso, ya te puedes desapegar del resultado, desapegar de las métricas y realmente, en mi opinión, trascender lo que es la opinión de los demás. A mí me gusta mucho un concepto también de la filosofía que desarrollamos en un programa que dirijo que se llama Enclateia, que se realiza durante la semana 7, que es la anaideia. La anaideia es entender la impopularidad como un bien. O sea, en lugar de buscar ser popular, tú buscas qué cosas te hacen distinto y buscas potenciarlas, haciéndote fuerte a lo que pueden ser las críticas. Y hay personas que dicen, no, es que yo no soy capaz de tolerar las críticas. Digo, es que perfecto, por eso no vas a ser nadie. Yo veo ahora mismo, ¿quién es la persona más seguida en redes sociales? No tengo ni idea. Cristiano o algo así, sí. Entonces, ¿tú ves a Cristiano Ronaldo? ¿Crees que Cristiano Ronaldo recibe críticas? Hombre, claro. ¿La recibe ahora porque es famoso o ya la recibía antes? La recibía, claro. ¿Acaso no recibe críticas Leo Messi? Y la recibe, y no porque sea una persona controvertida como Cristiano. La recibe porque hay personas que están hechas para criticar. Pero lo que debes entender es que tú no vas a ser criticado porque no eres nadie. Pero es que incluso te rebatiría eso. Te diría que vas a ser criticado igual. Es decir, intentes esconder tu ego de todos lados y tengas el ego humildad, siempre habrá una persona en tu pueblo que te conozca que te va a criticar. Es decir, lo que hace, en mi opinión, la popularidad es potencializar lo que ya sucede.
realmente. Te llegan las críticas. Tú antes no las veías, porque lo hablaba el otro grupo de amigos que está en tu pueblo y no sé quién, no lo sabías ver, o no te llegaba. Ahora sí, ahora te llega, te está confrontando. Vas a estar dispuesto a pagar el precio, si tú te tomas la crítica como algo malo, para poder llegar a más gente y ayudar a más gente y simplemente expresar tu esencia más, o no. Esa es mi opinión aquí. No, es así. Y yo, por ejemplo, aun entendido esto, yo no busco ese conflicto en redes. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que hace unos años era mucho más conflictivo, me crecía mucho en el conflicto, me siento bastante cómodo. Pero ya llega un momento que tu nivel de responsabilidad ya no te permite, por ejemplo, responder públicamente. Dices, mira, tengo proyectos, gente que comen de estos proyectos, limítate únicamente a lo que es la divulgación objetiva. Deja la opinión, pues para a lo mejor cuando te pregunten a ti concretamente en un podcast, pero no entres a discutir, por ejemplo, de cuando alguien te diga, pues no me gusta esto que haces, pues yo estoy totalmente en contra. Cuando realmente a lo mejor a mí lo que me gusta es ese conflicto. ¿No? Y la verdad que me... ¿Te gusta? Sí, ¿Cómo gestionas tú las críticas actualmente? ¿No las respondes y ya? O... Sí, la observo y por desgracia el tema de las redes sociales es que te impiden muchas veces chequear ese background de la persona, ¿no? Porque al final siempre te suelen criticar personas con un perfil cerrado o con un... No puedes ni ver su foto, ¿no? Entonces dices me falta info, ¿no? Pero a lo mejor si alguien critica, ¿no? y puedo ver un poco su perfil, pues yo digo, mira, a lo mejor me critica porque tiene una visión basada en... Y hago un análisis, yo le hago un Know Your Enemy, ¿no? Le analizo, no digo que sea un enemigo, sino le analizo a nivel de un poquito motivaciones, veo un poquito de dónde viene su fuente de ingresos, veo un poquito de dónde vienen sus creencias y demás, ¿no? Analizo también su postura, ¿no? Al final, fisiológicamente, lo que nosotros expresamos es nuestra necesidad al mundo, ¿no? Sí. Y ahí me hago un contexto. Y digo, vale, lo ha dicho por esto, y me sirve pues como una especie de examen, ¿no? Por eso a mí me encanta, por ejemplo, que me critiquen. De verdad, honestamente me encanta que me critiquen porque me da mucha información. O sea, no lo veo como algo negativo. ¿Y tomas las críticas a veces, aunque no estén planteadas de forma constructiva, te las planteas para ver si son reales o no lo haces? Claro, no. Y de hecho yo agradezco muchísimas veces que a lo mejor me han criticado porque han sacado, yo qué sé, una cosa, ¿no? Como de punta. Y he dicho, bueno, pues desde esta perspectiva, a lo mejor yo no lo había visto. Y me ha parecido fantástico. O sea, porque yo soy una persona que considero que voy a cambiar. Entonces, como considero que voy a cambiar, de verdad que agradezco las críticas y las busco para tratar de cambiar lo antes posible. Me encanta ese concepto, tío. Considero que soy una persona que voy a cambiar. O sea, qué forma más liberadora de entenderlo. Traje a Ancho Pérez, no sé si te suena, Sí. hace nada, y me dijo, y esto puede sonar antiintuitivo, como que cuando te dan un piropo o te dicen algo bueno sobre lo que sea que estás haciendo en redes sociales o incluso en la vida real, tu divulgación, que tienes que aprender a tomarlo con calma. Dice el concepto del péndulo, que no te mueva el péndulo ni para arriba Sí, ni para abajo. a Ancho. Ah, sí, también. Luego te quiero hacer preguntas sobre tus entrevistas. Y dijo que si no te afecta la crítica positiva, tampoco te afectará la crítica negativa. Y se lo pregunté. Sí, pero no hay que ni siquiera agradecer ese tipo de comentarios. Porque él dice, y a esto es mega hierbada, como que tú no eres el hacedor porque todos somos la fuente, por lo tanto tú eres simplemente el testigo de la persona que está haciendo a través, o sea, que Dios está haciendo a través tuyo, por lo tanto tú no eres el que hace, tú eres el que permite hacer, ¿no? Entonces no tiene sentido tú atribuirte la autoría de lo que sea que te dicen que has hecho. ¿Cómo concibes tú todo esto? A ver, yo lo concibo con matices. O sea, yo estoy de acuerdo en que, como yo llevo girando toda la conversación en relación a que todo lo que hacemos es en gran medida automático. Nuestra postura, nuestro entorno, nuestras experiencias, nuestras emociones han condicionado directamente nuestra forma de ver el mundo, nuestro framing, nuestro encuadre. Pero eso no significa que lo hayan condicionado un 100%. O sea, yo soy partidario de que hay una pequeña parte, que es minúscula, donde realmente nosotros tenemos esa capacidad de incisión, esta pequeña pausa. Hay personas que, a lo mejor Ancho es una de ellas, que dicen, no, 100% es todo ya prescrito y destino y no hay libre albedrío para nada.
bueno, pues respeto su forma de ver las cosas, pero yo considero que hay una pequeña parte en la que nosotros podemos hacer esa pausa, hacer este autoexamen y, como tú has dicho, pues, oye, agradecer, criticar, juzgar y deliberar. Entonces, en esa pequeña parte, que es la voluntad, que es un pequeño eje sobre el que a mí me gusta girar mi vida, pues me permito examinar las cosas. Es un temón, ¿eh? El libre albedrío, si queremos hablar de ello. Hay una frase que no sé de quién es, que era como, la libertad de decisión existe entre el espacio que recibes el estímulo externo y tu respuesta. Le he dicho fatal. Pero bueno, que el espacio que hay entre el estímulo externo y lo que tú reaccionas es el libre albedrío. ¿Qué opinamos de ello? Es como el momento de la conciencia, de lo que sea que pasa, pasa, y luego tú decides retardándolo como para poder pensar realmente lo que quieres hacer. Sí, decía Marco Aurelio que no somos comunidad de sangre o semillas, sino comunidad de intelecto. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Considero que sí, que tenemos carcasas, pero que realmente lo que nos une es algo superior. Y eso obviamente es muy complicado de expresar con palabras. O sea, para mí se va al terreno inefable. Pero sí que considero que nosotros tenemos esa capacidad de acción y de racionalizar las cosas. No, para mí no todo es conductismo. Porque si para mí no fuese todo conductismo, no te estaría hablando de la autotelia. No te estaría hablando de hacer actividades sin esperar un fin por hacerlas, sino tratar de liberarse de la tiranía del entorno, de la libertad. Y para eso yo creo que tenemos ejemplos históricos, como es el caso de Buda, como es el caso de Mahoma, como es el caso de Jesús, que fueron capaces de vencer los sesgos, de vencer estas decisiones automáticas, de vencer el camino fácil. Y de hecho cada vez hay más evidencia científica de cómo nosotros podemos entrenar esto, ¿no? Al final el Dr. Haberman, una entrevista maravillosa con David Goggins, en la cual desarrollan cómo trabajar el autocontrol, desarrollar el córtex prefrontal. O sea, cuando hacemos actividades incómodas, actividades que no queremos hacer, pero los hacemos de todas las maneras, nos hacemos un poquito más humanos, nos acercamos más a lo que es la inteligencia colectiva. Yo creo que todos los que escuchemos esto vamos a estar de acuerdo en que todos sabemos cómo debemos actuar. Todos. Pero a veces no lo hacemos. Entonces, creo que según vas trabajando más en ti, según te vas esculpiendo un poquito más, te comportas más conforme a ese ideal. No estoy seguro de si interpreto a Ancho bien, pero lo que dicen más bien es... Escuché un vídeo el último día que me gustó mucho, que era como... Instead of asking, how do I make this happen? I start asking, what's trying to happen through me? Es decir, no dejas de conseguir cosas, no dejas de hacer en la vida, pero simplemente dejas de hacer desde tu voluntad pequeña, llamémosle, desde tu ego, desde tus automatismos, desde tu no conciencia, y empiezas a hacer desde algo superior que te ha venido dado. Sí, yo eso lo entiendo, pero no lo compro porque eso cae en perfiles como Anso, como Raymond Sansó, que se desapegan mucho del cuerpo. Entonces, no lo compro, porque para mí el cuerpo es el medio del desarrollo del alma. Entonces, yo no veo a Anso hacer muscle ups, no veo a Ramón Sansó corriendo una maratón. Les veo pensar. Y pensar en exceso, en mi opinión, es tóxico. Realmente tú desarrollas tu alma exponiéndote, como decía Musonio Rufo, el filósofo estoico, entrenaremos el alma y el cuerpo exponiéndonos al calor, al frío, al hambre, a la dureza de la cama, a la abstención de los placeres y a los dolores duraderos. Sí, está muy bien y me parece fantástico y un mensaje pues, interesante para planear sobre él, el concepto de que tú no eres tú, sino que eres una serie de experiencias divinas superiores que están ahí. Pero si también queremos contemplarnos como un fractal, es ese fractal sobre el que tenemos capacidad de acción. Y ese fractal se desarrolla a través del desarrollo del cuerpo. Por eso el cuerpo es el gran olvidado. El cuerpo es el gran olvidado. ¿Y por qué está tan de moda ahora terapias como la respiración, el agua fría, las saunas, el biohacking, los ayunos? ¿Por qué? Porque el cuerpo es un medio no solo para entrenar el cerebro, como ya se ha demostrado, sino para entrenar el alma. Desarrollaremos el alma cuando realmente nos expongamos al dolor. ¿Quién crece? ¿Por qué respetamos a figuras como David Goggins? Porque es un tipo que se me eriza la piel, ha llevado realmente a desarrollar su cerebro a través de desarrollar su cuerpo. Desarrollar
desarrollarse más allá de la mente. Y obviamente pues, hay personas que llegan a ese desarrollo con psicotrópicos y hay personas que llegan también a través de la meditación. Pero en medida todo es a través del cuerpo. Por eso no comparto ese mensaje. Lo pillo. Porque si les viera que dicen que son capaces de llevar a su cuerpo a otro nivel, realmente entendería que han entendido el mensaje del alma. Pero el mensaje del alma también requiere ser capaz de desapegarte del encuadre, de ver a lo que es el esfuerzo como algo negativo. Yo no veo el esfuerzo como algo negativo. Yo veo el esfuerzo como una gran habilidad de ganarse la estima de uno mismo. ¿Qué ha cambiado en ti? No sé cuándo empezaste este journey de trabajar en tu cuerpo y tal, pero ¿qué ves que ha cambiado en ti desde antes de eso a actualmente? Yo me siento libre. ¿Cómo definirías esa libertad? Me siento libre en gran medida porque entiendo dónde están mis deseos, entiendo dónde están mis miedos, entiendo por qué quiero algo, qué es lo que me genera necesidad. Cuando alguien me quiere vender algo, yo observo el sesgo que quiere utilizar conmigo, entiendo el encuadre que me quiere poner. Entonces, conocer esto, conocer también la fisiología de la persona, conocer su postura, conocer la respiración, conocer mi propia respiración, me hace entender mis propios anhelos, mis propios miedos, mis propias necesidades, y eso me hace sentir libre, me hace sentir en el dominio de poder gestionar qué quiero, qué no quiero y sobre todo el dominio de mi propia voluntad. Qué bonito, tío, me ha quedado eso filosófico. Hablemos un poco sobre, tenía aquí apuntado, autenticidad, Pedro. A ti se te ve bastante auténtico. ¿Cómo, supongo que va de la mano de dejar de querer impresionar a los demás o dejar de querer aparentar fuera, ¿no? Pero ¿cómo le sugerirías a alguien aumentar su nivel de autenticidad? A ver, a mí me gusta impresionar a los demás, me gusta. Sin embargo, me encanta impresionarme a mí mismo. Entonces, yo hace tiempo que me he puesto por delante de cualquiera. Por delante de cualquiera. Me encanta ganar mi propia estima. Y la del prójimo a veces va de la mano con la mía. O sea, a veces haciendo cosas que me gustan para mí, me gano la del prójimo. Pero lo que importa es ganarme mi propia estima. Entonces, el punto es que en este proceso yo entendí por qué Marco Aurelio llevaba un diario y por qué escribía lo que escribía en sus meditaciones. Lo hacía para ganarse su propia estima. Él ya era el emperador de la época. Ya era el dueño del mayor imperio conocido por entonces. Pero ¿por qué reflexionaba sobre tratar bien a los demás? ¿Por qué reflexionaba sobre el juicio? ¿Por qué reflexionaba sobre la muerte? Reflexionaba para sí mismo porque se tenía en estima, quería ganarse su propia estima, quería ser digno de sí mismo. Si no, iría por allí haciendo tweets y compartiéndolo públicamente, pero él quería que sus textos se quemasen. Pero no se quemaron. Y gracias a eso, algunos de nosotros nos hemos inspirado en que lo verdaderamente valioso es ganarnos nuestra propia estima. Que tú puedes subir un post, pero a ti te la pela, porque tú no quieres los likes. Tú lo que querías era subirlo porque te nacía, porque si no, igual que tú no dices a alguien, por ejemplo, oye, perdona, yo no pienso así. Respeto tu visión, respeto tu opinión, pero yo no pienso así. Tú no lo dices muchas veces porque quieras obtener algo, sino por ser coherente. Y considero que la coherencia es algo que se está perdiendo. Y va muy de la mano con la autenticidad. Con la autenticidad, completamente. ¿Cómo aumentamos la coherencia, entonces? Pues muchas veces callándonos la boca. Porque cuanto más hablemos, más difícil es que cumplamos aquello que decimos. Cuanto más hablamos, más dificultad tenemos de hacer lo que sentimos. Porque estamos constantemente cambiando. Hay veces que dices, estaré contigo para siempre. Si tú no lo sabes, ¿qué me vas a decir? Porque queda bien, porque es lo que la otra persona quería escuchar. No, cállate la boca y céntrate en aquí y en el ahora. Me da la sensación que la analogía que encuentro aquí, o el paralelismo quizá, es que
cuando tú buscas amor en los demás, estás buscando la consecuencia. Y de la misma forma que cuando tú buscas el dinero, estás buscando la consecuencia. Es decir, o la relación de pareja, estás buscando la consecuencia. Lo que encuentro aquí es que las acciones autotélicas, por ejemplo, que luego te darán como consecuencia un dinero o lo que sea, es lo que tienes que perseguir en el amor propio. El amor propio te traerá amor de los demás como consecuencia. Algunos sí, algunos no, porque habrás sido auténtico. Pero será la consecuencia. En cambio, si buscamos fuera, si el punto de referencia es externo, no estamos sabiendo ser nosotros mismos, no nos estamos apreciando nosotros mismos y por lo tanto la consecuencia ni siquiera será, o si se da, será falsa, de algún modo. O será más parcial. Será una consecuencia más limitada, más sesgada. Lo que dice Williamson es que, o Peterson, no me acuerdo quién era, ¿cuál es el best outcome de aparentar ser alguien delante de una persona para ser su amigo? Que se hace amigo de una persona que no es. Es decir, esto es lo máximo que te puede salir y luego tienes que aparentar toda la vida esa relación con esa persona. Es la esclavitud. Es creer que la esclavitud es vivir con cadenas, con esposas, o decir sí amo. Es una estupidez. O sea, la esclavitud es no poder decir lo que sientes y no poder hacer lo que piensas. Eso es una esclavitud. Traje a Celine André, no sé si te suena, el último día. Ahora mismo. Y hizo una distinción que me encantó. Mejor versión vs máxima expresión. Mejor versión implica como una referencia externa y máxima expresión significa ser tú mismo al máximo, es decir, mejor en teoría, pero sin tener en cuenta nada de ningún contexto externo. Y me gustó mucho, era como que esas dos palabras me encajaron mucho, porque mejor versión puede llegar a sonar un poco mejor versión social, ¿no? De algún modo, pero máxima expresión es máxima autenticidad. Sé tú mismo independientemente del contexto en el que te encuentres. Es un gran matiz. Es básicamente vivir con más verdad. Vivir con más verdad, completamente. Es que todo gira del mismo modo, de coherencia, verdad... La expresión. Tengo aquí me acabo de apuntar, diferencia entre confianza y amor propio. Es algo con lo que últimamente pienso bastante. La confianza, Alex Hormozzi tiene una quote que suelto en cada podcast, pero bueno, da igual, la voy a soltar, que es: confidence doesn't come from shouting affirmations in front of the mirror, it comes from building a stack of undeniable proof that you are who you say you are. La confianza se consigue a través de hacer y repetir. Es decir, cuando lleve 1000 podcasts, tendré muy claro que sé hacer podcasts. Eso es confianza. La confianza, digamos que es específica sobre ciertos ámbitos de la vida. Y luego está el amor propio, que es independiente de lo que se consiga fuera. Eso es mi opinión, ¿eh? Es decir, el amor propio o el amor incondicional hacia ti mismo es el que simplemente percibes porque has nacido y porque eres una persona y porque eres un humano. Por lo tanto, te tienes que querer con cómo eres, sin basarnos en el exterior. Y luego la confianza sí que es específica y es confianza. Cuando más consigues, más te crees que puedes conseguir, de algún modo. ¿Cómo ves esa distinción? Bueno, es un punto, en mi opinión, que podemos caer en los matices del lenguaje, ¿no? En lo que sería el priming. Y también a veces sucede que depende de nuestra propia percepción de lo que es la palabra, ¿no? Eso pasa. Hay palabras, por ejemplo, como capitalismo, que tienen una concepción que depende mucho de quién la escuche. O palabras como seguridad social, depende mucho quién la escuche. O Dios. Claro, o Dios, también exactamente, son palabras que depende mucho quién la escuche. En mi opinión, a mi juicio, la palabra confianza puede ir de la mano con esto, ¿no? Entonces creo que si lo hablamos en este entorno, la palabra confianza va a tener siempre una connotación más cercana a lo positivo y más cercana a lo que sería al amor propio. Por tanto, en mi caso no habría demasiadas diferencias, porque el amor propio genera confianza. O sea, si una persona también tiene confianza, que si te das cuenta a nivel etimológico es con fe, si una persona tiene fe, ya tiene amor propio, ya juega con ese amor a Dios, ya juega con esa aceptación de que todo lo que venga será lo mejor que puede venir, porque él solo tiene un cerebro de mono que es capaz de ver una pequeña parte de la realidad, cuando realmente, cuando tienes fe,
entiendas que las cosas salen como tienen que salir, aunque en ese momento no veas el beneficio para ti o incluso no lo veas a corto plazo o puedas maldecir o pensar que todo lo que ha pasado es un desastre, ¿no? Pero creo que confianza, amor propio, fe suelen ir de la mano. ¿Cómo ha evolucionado tu relación con la fe en general, con la palabra fe más que nada? ¿Qué opinas en general, de la fe? Pues para mí la fe era una cosa que ha evolucionado, o sea, era una cuestión que ha evolucionado mucho en mi forma de ver el mundo, porque yo tenía una educación cristiana y entonces para mí la fe estaba muy asociado a lo que es la religión. Estaba asociado a imaginarme tíos con barba y pelo largo. Pero con el tiempo, ¿no? Pues en crisis existenciales y demás, pues uno trata de racionalizar todo y entonces la fe desaparece. La fe desaparece porque dices, no, pues si no lo puedo explicar con ciencia, pues eso es que no es real, ¿no? Pero de repente, en este proceso, gracias a la filosofía, uno empieza a darse cuenta de que las mejores cosas de la vida no tienen explicación científica, es más, no las puedes tocar, pero sabes que existen. Tú no puedes tocar la amistad, pero existe. Tú no puedes tocar la bondad, pero existe. Tú no puedes tocar la generosidad, pero existe. Tú no puedes tocar la paciencia, pero existe. Tú no puedes tocar el amor, pero existe, lo vives, lo sientes. Y dices, ostras, tal vez haya caído en lo que es la falacia de la racionalidad. Creer que solo lo que es ciencia es real y que, igual que por ejemplo la ciencia, esto también lo tocamos en el libro, es un sesgo, es la falacia de McNamara. La falacia de McNamara expresa que muchas veces en estudios científicos tú no tienes contempladas ciertas variables que son no es solo influyentes, sino que son determinantes. Por ejemplo, en un estudio no es lo mismo que metan a una persona que le digan te voy a dar 50 euros por cada vez que te metas en un baño frío, que esa persona esté bajo observación diciendo me van a dar 50 euros, me van a dar 50 euros. A que una persona esté haciendo ese mismo estudio, pero que diga me voy a meter con mis colegas, soy el puto amo, soy el puto Leónidas, porque su concepción, sus rutas metabólicas, su forma de percibirlo, el framing, incluso siendo la misma temperatura, va a tener una concepción distinta. Entonces tú ahí no estás midiendo ciertas variables que, aunque no se puedan ver, existen. Y la respuesta química va a ser distinta en una y en otra. No termina solo ahí. El tema, ya esto es una reflexión que tuve recientemente, en los últimos años, es que la fe no se puede demostrar. Dios no se va a poder demostrar jamás, jamás. ¿Por qué? Porque si te demuestran a Dios, acabas con la fe. Entonces, lo bonito es el misterio. Lo bonito es el misterio, lo bonito es no saber. Si te dicen que Dios existe, entonces se pueden calcular las cosas. Puedes generar realmente las consecuencias totales. Y realmente no hay misterio. O sea, ya crees y crees, ya podrás ser ateo, pero agnóstico no. Debes ser ateo porque existe. O sea, no me puedes decir que no. Pero si existe, ya acabas con la fe. Acabas con lo realmente valioso de la vida, que es la incertidumbre, el misterio, el no saber cómo va a pasar. Me esfuerzo no porque sepa que va a salir bien, sino porque tengo fe. Y eso a mí personalmente me ha cambiado la vida y me ha hecho ser mejor persona. ¿Por qué? Porque ha roto con mi dopamina. Ha roto con esperar algo a cambio de mis acciones y han convertido mis acciones en un fin en sí mismas. Piel de gallina, ¿eh? Es potente, sí. Me ha gustado, tío. ¿Y cómo lidias con esa incertidumbre actualmente? ¿No la piensas? Me da igual. Me ha costado, obviamente, llegar hasta aquí, a integrar el concepto amor fati. Me ha costado muchísimo. El concepto amor al destino me ha costado, obviamente, porque veía las cosas desde una perspectiva muy limitada. O sea, caía lo que es el juicio de valor, caía en decir esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Pero la vida me ha regalado experiencias aparentemente muy negativas, muy feas, muy desagradables,
pero gracias a ellas he crecido mucho y he sido mejor persona, ¿no? Entonces he dicho, tío, no tienes ni idea de la vida, deja de juzgar las cosas que te vengan y acéptalas. Y eso me ha hecho también estar más en paz, ser menos juicioso, ser más tranquilo y centrarme en aquello verdaderamente que tiene importancia, que son estas pequeñas cosas, muy pequeñas, minúsculas y no todo el tiempo, pero que de vez en cuando están bajo mi control. Entonces las puedo agarrar con mucha más fuerza y sentirme mucho más poderoso. Tenemos esa sensación de que podemos controlar y es una ilusión en la mayoría del tiempo, pero sí que hay momentos en los que sí que se puede controlar. A mí también he pasado un proceso parecido, ¿no? Al principio como que me oponía mucho a la vida, me oponía a lo que era. Te digo, ¿esto por qué es así? Y al final, claro, no sé si son años de vida, si son nivel de conciencia, de juntarte con gente parecida. No lo tengo muy claro cuál es la razón y molaría saberlo para poder explicarlo, pero ya cada vez lo ves más como un aprendizaje. Ya no es una putada, ya no te victimizas frente a la acción. Dices, vale, que me está intentando enseñar, porque ya he visto anteriormente muchísimas veces que tenía que aprender algo y por eso estaba allí en ese momento, esa situación. No creo que sea por los años, porque Ya, es verdad. Creo que hay mucha gente que no. creo que conocemos todos a personas mucho más adultas o mucho más mayores que no llegan a estas conclusiones, ¿no? Incluso conocemos a gente más joven que sí que vive más en paz. Entonces, creo que... ¿Esa gente joven en paz? ¿Tú conoces a gente así? Sí, yo conozco gente más joven que yo que ha integrado estos conceptos. Sí que es cierto que a lo mejor también es mi burbuja. Yo vivo en una burbuja donde, bueno, yo estoy en programas donde tratamos conceptos como el hegemonicón. El hegemonicón es entender que todo lo que vivimos se ve a través de un tecné, una tecnología mental, y que tu hegemonicón es, digamos, tu principio de vida, tu principio de ver las cosas. Entonces, a ver, el problema muchas veces es, como diría Sócrates, solo hay un bien, la virtud, y solo hay un mal, la ignorancia. Y que el problema está muchas veces en que las personas no conocemos la tecnología mental adecuada. Imagínate, hay personas que quieren prosperar y utilizan para prosperar el socialismo. Pues no creo que les vaya muy bien. Sí, en su cabeza es espectacular, pero también cae en un sesgo, que es el sesgo de intención moral. También está en el libro. El sesgo de intención moral es que a veces tomamos decisiones porque nuestra cabeza es espectacular. Pero, muy en relación al concepto de la fe, no conocemos las derivadas de dichas decisiones. Por ejemplo, también aparece en el libro, en Rumanía, en los años 50, 60, tenían la idea de aumentar la natalidad. Decían, bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues promovieron con intención moral de decir, bueno, pues que haya más natalidad. Entonces prohibieron el aborto, prohibieron las anticonceptivas, daban ayudas sociales. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchísimos abortos, hijos no deseados, dados en orfandad. O sea, crearon una situación terrorífica. De hecho, Ceausescu fue un presidente que acabaron asesinando los propios rumanos. Los asesinaron precisamente porque con una buena intención les llevaron a una situación muy negativa. Por ejemplo, una buena intención a día de hoy, ¿no? Se quiere subir el salario mínimo. En tu cabeza es espectacular. Dices, si subimos el salario mínimo, pues más personas van a poder tener acceso a un mínimo de comida, un mínimo de... Claro, en tu cabeza es espectacular, pero por ejemplo, me lo invento, ¿no? Restaurantes que lleguen justos a fin de mes, que tengan a 4 trabajadores, pues van a decir, si tengo que subir el salario, no llego a 4 trabajadores, ¿qué hago? Pues tengo que echar a 2. Claro, en tu cabeza una medida que era para mejorar la sociedad provoca paro, que a su vez obliga a subir los impuestos para poder dar ayuda a estos trabajadores que podrían trabajar si el salario no fuese obligado. Por otra parte, no es lo mismo el salario en Madrid que el salario en Guadalajara, pero también el salario mínimo es el mismo en Madrid que en Guadalajara, lo que es una auténtica estupidez. ¿Por qué? Porque tienen necesidades distintas, ¿no? Pero se cae una vez más en lo que es la falacia del colectivo, porque no se contempla el individuo, eso también es un sesgo que está en el libro, y caemos en el sesgo de intención moral. Decisiones sin contemplar las derivadas de las mismas, sin contemplar
las derivadas de las mismas, que te estoy poniendo ahora ejemplos de negativo, pero, por ejemplo, también tenemos decisiones en las que no contemplar la derivada no pueden cambiar la vida de forma positiva. Por ejemplo, hacer una meditación todos los días de 5 minutos. Escribir en tu diario todas las mañanas al despertarte. Ese tipo de medidas te pueden cambiar la vida. Pero claro, tú lo ves a corto plazo sin ver la derivada de eso. O apuntarte al gimnasio. A mí apuntar a CrossFit. Jope, ¿no te has dado cuenta que gracias a apuntarte a CrossFit o apuntarte a Hyrox o apuntarte a calistenia o contratar a un entrenador personal, en 6 meses tu vida es 1000 veces mejor? Es que no eres capaz de cuantificarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una mente simple, una mente de mono. Por tanto, esto va muy de la mano al concepto fe. El concepto fe es algo maravilloso porque elimina las derivadas. Te dejas llevar por confiar que lo mejor está por llegar. Después de escribir, Pedro, este libro, El arte de la decisión, literalmente, ¿cómo podrías decir que se toma una decisión correcta? Pues mira, también aparece en el libro, ¿no? Y lo importante es qué es una buena decisión. Y para ello, por ejemplo, hablamos la diferencia entre lo que es eficiencia, eficacia y efectividad. Y te cuento la historia de Alejandro y el nudo gordiano. Voy a contártela ahora, así que hacer spoiler. Bueno, había una antigua región, Gordia, que tenía una promesa y era aquel que deshiciese el nudo conquistaría Asia. Entonces, lo estoy contando muy breve, ¿vale? Para tratar de... Entonces, Alejandro dijo, yo no me puedo ir a Asia sin pasar por Gorgia y conseguir deshacer el nudo. Pero claro, ningún sabio había conseguido deshacer el nudo. ¿Qué hizo Alejandro? No cayó en lo que sería la eficacia. Que es... Perdona, no hizo la eficiencia, ¿no? ¿Qué es la eficiencia? Pues deshacer el nudo y conservarlo. ¿Qué fue eficaz? Cortó el nudo por la mitad. Dijo, no tengo tiempo que perder. Entonces no se puso a deshacerlo, cortó el nudo y pudo encaminarse hacia Asia y conquistarla, ¿no? Entonces, ¿qué es una buena decisión? Pues primero habría que saber la diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad para saber qué decisiones vamos a tomar para ser eficaces, eficientes o efectivos, ¿no? Pero para ello, por ejemplo, en el libro, una vez que conocemos un poquito los sesgos que nos llevan de un lado para otro, los mecanismos automáticos que nos guían, propongo una serie de estrategias. Una serie de estrategias, y digo estrategias porque no son tácticas, ¿no? Hemos visto antes la diferencia. La primera, la más importante, es la de afilar el hacha. Esto es un concepto muy conocido gracias a Abraham Lincoln y que lo extrajo también Afilar la sierra Stephen Covey en su libro famoso de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y proponemos que no se trata, imagínate, de publicar un post siempre con ejemplos muy cotidianos, sí, de publicar un post al día o abrirte un podcast, sino de realmente desarrollar una estrategia, ¿no? ¿Cómo desarrollamos una estrategia? Bueno, pues a partir de ahí, conociendo ciertas leyes y principios que afectan lo que es nuestra toma de decisiones. Y en el libro, por ejemplo, desarrollamos, yo si quieres te desarrollo cualquiera de los que te comenté ahora, la matriz de Eisenhower, que hemos dicho antes, el principio de Pareto, la ley de Peirce, la ley de Illich, la ley de Carlson, la ley de Parkinson, el principio de reversibilidad y la ley de Jerkett-Dodson. Y luego a partir de ahí pues trascendemos un poco la productividad que hemos tocado antes con actividades atélicas y algunos conceptos más. Es un libro bastante completo. Vale. Hostia, claro, es que si te pregunto por cada uno de ellos... Puedes preguntarme que estoy preparado. Vale, tanto las dos primeras, Pareto y la Eisenhower, ya los he explicado. O sea, Pareto no hace falta, yo creo que la mayoría de gente sabe el 80-20 o lo que sea. Dime la que a ti más te guste de todas las que has mencionado, la que te parezca más importante. Y Parkinson's lo creo que ya la sabe también la gente, o al menos yo la sé, así que no me interesa. Vale, pues ya. Te voy a contar una que es menos famosa. Bueno, te lo voy a contar de forma rápida todas, ¿vale? Venga, va, adelante.
La ley de Illich, también conocida, de Ivan Illich, también conocida como la ley de los rendimientos decrecientes, explica que tú puedes leerte 100 páginas en una hora, pero no te vas a leer 300 páginas en 3 horas. Tú te puedes hacer 100 flexiones en 5 minutos, pero no te vas a hacer 300 flexiones en 15 minutos. ¿no? Vale. Entonces, básicamente, entender que debemos de gestionar la duración de nuestras actividades para no caer en lo que hemos dicho antes, el burnout. No tanto de una actividad en sí, sino de cómo gestionamos nuestras pausas. Por ejemplo, la ley de Carlson es súper interesante porque explica que imagínate que yo ahora mismo, o tú ahora mismo, estás grabando conmigo y de repente recibes una llamada muy importante. Dices, oye Pedro, para un momento, por favor, que necesito responder esta llamada. Y estás en la llamada un par de minutos. Vale, pues ahí has interrumpido, has cortado o te han cortado ese estado de flujo, esa capacidad de estar aquí y ahora, a mí también, y nos costaría llegar a este mismo nivel de flow 23 minutos. Hostia. Por tanto, debemos tener en cuenta que cada pausa, que cada interrupción, mejor dicho, que tenemos, tiene un precio biológico. No es porque nos rompe el flow. No es lo mismo un flow, imagínate, en el que llevas 3 páginas leyendo, que cuando ya estás en flow llevas 40 páginas y dices, me siento súper metido en la historia, me siento muy metido en los sesgos, me está quedando todo muy claro y de repente te llaman o, oye, perdóname un momentito. O estás trabajando, estás con una productividad muy buena escribiendo tu libro, haciendo tus cosas, tu trabajo, tu tesis y de repente te cortan, te llaman al timbre. Y entonces los sistemas estos que se dicen de productividad de 30 minutos, esto descansa 5 minutos. Va muy de la mano con los pomodoros. Los pomodoros van muy de la mano con la ley de Illich. Pero sí que es cierto que debes ahí gestionar tiempos de productividad máxima. O sea, entonces, esto no lo vas a conseguir con 5 minutos. Pero hay personas que no son capaces de leer 5 minutos sin mirar el móvil. Hay personas que no son capaces de ponerse a trabajar sin coger el ratón y buscar una página para ver cómo va en Madrid. O sea, quiero decir, estamos hablando de que esto pasa. Hemos dicho ley de Carlson, ley de Illich. Vamos a hablar de la ley de Peirce. La ley de Peirce es muy interesante porque también hay un sesgo, que es el sesgo de Zeigarnik, que es de los primeros que tenemos en el libro, creo que es el tercero, que viene de la mano a Bloom-Zeigarnik, que fue una investigadora soviética, y Fritz Perls, que fue uno de los fundadores de la terapia Gestalt. Expresa el coste energético de las tareas no finalizadas. ¿Qué significa el coste energético de las tareas no finalizadas? Si tienes emails sin contestar, WhatsApp sin contestar, si tienes pendiente subir un post de redes sociales, hacer una llamada importante y no lo haces, aunque son actividades que no están hechas, están consumiendo una cantidad ingente de energía. Por tanto, es súper importante tener una disciplina y, como decía Brian Tracy, tragarse ese sapo. Si para ti es muy complicado hacer ciertas actividades, precisamente hazlas porque tienes un coste cognitivo que va a pesarte, también lo tocamos, ¿no? Lo hemos comentado antes con la economía cognitiva, en el libro también aparece como uno de los sesgos de una forma más desarrollada, pero esta economía cognitiva de esas tareas pendientes de hacer, estas conversaciones que no llegan nunca, pero generan un run que te hacen ser más torpe, que te hacen comunicar peor y que te hacen muchas veces ser peor persona. Me ha encantado esta. Es como que no te deja disfrutar en ningún momento de... Si tú estás pensando, es como que tienes un ordenador y estás running en segundo plano Sí. la actividad que tienes que hacer y hasta que no la haces no puedes hacer nada estando presente, de hecho. Y esta concretamente a mí me fascina porque, bueno, también la desarrollo con Zeigarnik, tiene una segunda cara. Porque vemos ahora mismo la cara del coste cognitivo, pero no vemos el coste emocional que tiene cuando ya la has hecho. O sea, cuando tú consigues tareas que en tu cabeza eran muy necesarias, ¿sabes lo que pasa, Jordi? Las eliminas. Por ejemplo, eliminas todo lo duro que trabajaste para sacar tu carrera. Eliminas todas las clases que diste para aprobar el carnet de conducir. Todas las citas que tuviste hasta conseguir ligarte a la chica que te gusta. Eliminas todo el esfuerzo antes de sacar ese proyecto que ahora funciona y tracciona bien. Entonces, eliminas
lo mal que lo pasaste con esa lesión cuando ya lo superaste. Y muy en relación con esto, yo propongo una estrategia que me gusta, que es la del tarro de galletas. Y es, hay un montón de cosas en tu vida que ya has superado, que ya has hecho, que ya has vencido, que están aquí y que si no eres consciente de ellas, vas a desaparecer. Van a desaparecer. Entonces, si tú no te acuerdas ni de tus propios logros, ¿quién se va a acordar? Si tú no consigues recordar todas esas veces que te has caído, te has levantado, vas a mirar tu vida y vas a decir, es que mi vida es una mierda. No, capullo, es que has caído en el sesgo de Sigarni, te has caído precisamente en no conocer todas estas cosas que son importantes, marcan cómo te estás sintiendo ahora mismo, pero lo has olvidado por pura eficiencia energética. Y tú lo que sugieres es guardar de algún modo ese recuerdo de que has conseguido. ¿Y tú cómo lo Yo tengo, mira, al lado de mi ordenador, ¿Sí? yo tengo un tarro de cristal, es un tarro de galletas, Qué guapo. y tengo fotos, tengo mensajes, tengo algún regalo que me han hecho, alguna piedra, algún recordatorio, y miro aquí y digo, wow, qué afortunado soy, wow, qué mal he estado, wow, qué vida más bonita. Y me siento bien, porque muy probablemente olvidemos todos los logros, olvidemos todas las batallas vencidas, por pura eficiencia energética. Es que los mecanismos automáticos están presentes. Pedro, llevamos un buen rato ya, tampoco nos quiero robar muchísimo tiempo. No sé si nos queda alguna por comentar, algún sesgo. Bueno, sí, te puedo hablar de la ley de Yerke-Dodson, que hay personas que pueden pensar que es como Ortega Gasset o como Ramón y Cajal, que son dos personas. Que es una persona, perdón. Yerke-Dodson son personas distintas, Vale. ¿no? Pero compartieron el mismo estudio, que es un estudio que va muy de la mano con los estudios como hemos dicho antes, de Mihaly Csikszentmihalyi, del fluir. Y es que nuestras aptitudes y nuestro desempeño deben ir de la mano para encontrar el flow. Por ejemplo, aptitudes bajas con una tarea sin ser estimulante genera apatía, genera sinsentido, genera aburrimiento. Por ejemplo, para no contártelas todas, porque es un diagrama, ¿no? De hecho, si te lo enseñase en el propio libro, aparece desarrollado con apatía, cuando la tarea es baja y las habilidades son bajas. Pero, por ejemplo, cuando la tarea es alta o el reto es alto y las habilidades también son altas, encontramos ese estado de flow. Cuando las capacidades son muy altas pero la tarea es muy baja, entramos en lo que es la confianza, en la pereza, en la desmotivación. Y lo mismo, ¿no? Cuando la tarea o el reto es muy alto, pero no tenemos las capacidades adecuadas, entramos en lo que es la ansiedad. Ansiedad, ¿no? Un punto interesante en relación a esto, es cómo sientes tu vida, cómo te sientes tú. ¿Te sientes en apatía? ¿Te sientes estresado? Porque si te sientes en apatía, muy probablemente sea que tengas capacidades muy altas, pero que estás en una pecera donde no estés estimulado y debas cambiar. Pero pongamos que pasa al revés, que te sientes muy estresado, que no llegas. Ya no es tanto la pecera de, oye, vete a un sitio más tranquilo, ¿no? A lo mejor es que eres un incompetente. Y a lo mejor deberías hacerte un examen y decir, hostias, es que no soy diligente, es que no soy disciplinado. Y por eso es muy importante hacernos una auditoría. A mí, por ejemplo, me gusta la ley de Yerke-Dodson porque me dice, ¿cómo me siento con respecto a mi vida? Sí. Y entonces yo ahora mismo me siento confiado, me siento seguro. Entonces siento que mis capacidades están a un nivel muy superior a lo que es mi entorno. No digo de mi entorno de las personas que me rodean, sino realmente de donde siento que me voy a realizar. Entonces yo estoy planeando ahora mismo mudarme y desaparecer. Sí, desaparecer para realmente sentir esa chispa y que estoy aprovechando mi vida. Yo había visto algo parecido, Danco, no sé si te suena, te lo recomiendo. Me suena. Era como eje X, Y, era
no sé cuál era, eje X, dificultad de la tarea, y eje Y, las skills que tiene la persona. Entonces, sí, cuanto más sube la tarea de dificultad y menos habilidad tienes tú, más ansiedad tienes, un poco lo que he expresado diferente gráficamente, ¿vale? Y lo que le pasa a la mayoría de gente cuando encuentra un trabajo estable, antes de eso, cuando tú estás en el colegio, a medida que vas creciendo, te van impartiendo unas tareas que son más difíciles porque vas progresando en tu nivel de habilidad. Entonces, mientras vas estudiando, en teoría, más o menos está alineado tu nivel de habilidad con lo que sea que se te está impartiendo, con el problema en cuestión. En cambio, cuando llegas a la etapa laboral y tú tienes una habilidad X, lo que sea que te están diciendo que tienes que hacer es más difícil, por lo tanto al principio pasas un poco de ansiedad, luego hasta que te estabilizas. Lo que pasa es que con el mercado laboral normalmente cuando tú tienes un trabajo se estanca. Es decir, tú realizas las mismas tareas todo el rato y tu nivel de habilidad va subiendo todo el rato. Entonces es normal que todo el mundo que tiene un empleo el cual no evoluciona y sabe hacer esté en apatía. Es que es natural, no hay ningún otro modo de vivir que no sea ese, a no ser que o bien sigas ascendiendo todo el rato, que no siempre existe la posibilidad, o bien encuentres o crees un recipiente llamado sociedad limitado o lo que sea, que actúe como el catalizador para poder tú crear tu pasión dentro de eso, que se demoniza mucho, ¿no? Muchas veces como el crear y el capitalismo en general, ¿no? Se demoniza. Pero en mi opinión no existe una posibilidad de tú tener esa diagonal con los dos ejes bien alineados todo el rato si no existe un emprendimiento, de algún modo, o un proyecto que te permita que siempre estén alineados. Un propósito, un sentido. Y esto va muy de la mano con la crisis que tienen muchas personas en el ámbito sanitario en España, en el ámbito también a nivel vocacional con la policía y en el ámbito educativo. Estamos hablando de personas que dicen, es que da igual lo que yo me esfuerce, que voy a tener mis mismos resultados. Y parece que no se entiende un poco la ciencia. Te están diciendo que el ser humano funciona y progresa con incentivos. ¿Por qué no permites los incentivos a estas personas? O sea, ¿por qué das por hecho que esa persona debe esforzarse al máximo porque le vas a dar lo mismo? O sea, para siempre. Claro, es como va a cobrar prácticamente lo mismo dentro de 10 años cuando sabe que cualquier persona que está en el ámbito privado en 10 años va a prosperar y va a evolucionar. Entonces, es una cosa que deberíamos reflexionar y yo por eso promuevo que las personas traten de encontrar esa libertad haciendo algo al margen del sistema convencional. 100% de acuerdo. Pedro, normalmente termino con una pregunta que es, si tuvieras un minuto... Bueno, esa te la quiero hacer también, pero para ti tengo otra específica, que es que después de haber realizado tantas entrevistas durante tantos años, me gustaría saber cuáles son los aprendizajes que normalmente te vienen a la cabeza y recurres de todas esas entrevistas. Bueno, esto al final me pilla un poquito a contrapié porque suelo utilizar siempre temáticas que trato de desarrollar, ¿no? Si me preguntas por entrevistas así algo de cero... que te haya marcado, ¿no? Como, normalmente sí que es verdad que tendemos a tirar de la memoria a corto plazo de lo que te viene la máxima expresión y la mejor versión, eso lo escuché hace nada y por eso me sale. Pero algo que digas, hostia, esto se me ha quedado. Pues mira, creo que las personas tienen o tenemos mucho miedo. Creo que no hay autenticidad verdadera, en el sentido de... Se vive mucho en la idea, en el concepto, en cómo deben ser las cosas y no cómo son. Y las personas tratamos de vivir conforme a las imágenes públicas que hemos creado, en lugar de a cómo nos apetece en cada instante. Y eso es una tiranía en sí mismo, y por eso creo que no hay ninguna tiranía mayor a la que nosotros creamos. Tratamos de generar identidades basadas a principios que no son nuestros. Y esto, por ejemplo, también aparece en el Tao, ¿no? En el Tao hay un mensaje que dice, la grandeza del Tao, cuando la grandeza del Tao está presente, los actos nacen desde el corazón. Cuando la grandeza del Tao está ausente, los actos nacen de las normas de bondad y justicia. Si necesitas normas de bondad y justicia,
Si actúas virtuosamente, es que la virtud está ausente. Ahí está la gran hipocresía. Lo pillo. Entonces, el punto es que nosotros ni siquiera somos libres porque tratamos de adaptarnos a ideas, a arquetipos, a personalidades, al deber ser. Y yo estoy en un constante autoexamen para tratar de ser más en lugar de deber ser. Y por eso me encanta el conflicto. Yo soy una persona que estoy a favor del conflicto porque lo veo muy genuino. Y esto me viene una frase ahora mismo de Nassim Taleb que decía que el odio es la emoción más sincera porque no se puede fingir. Pues a mí me encanta el conflicto, me encanta que me critiquen porque me siento realmente auténtico, siento que realmente puedo exponerme, hablar con claridad y siento que nos diluimos cuanto más nos felicitan, nos diluimos cuanto más nos dicen que mejor hacemos las cosas porque no hay conflicto. El concepto es autenticidad, ¿no? Un poquito, o sea, como Sí. coherencia con lo que sientes en el momento. Sí, pero de desapegarte de la identidad. Dan Coe tenía un concepto buenísimo sobre la identidad y decía que como los humanos ya no sobrevivimos en el plano físico, porque bajas al súper y compras comida, ahora empezamos a sobrevivir en el plano identitario. Es que cualquier axioma que tengas dentro tuyo, que pienses que esto es así, lo vas a intentar sobrevivir con el sistema de activación reticular y todo lo que tú quieras, ¿no? Como siempre buscas la forma de decir, siempre buscas la forma de justificar el por qué es tu percepción así, ¿no? Y que hay que estar atento a esas patas de las identidades y que a medida que vas creciendo más se riegan, ¿no? Estos árboles que conforman tu identidad. Entonces me gusta mucho hilarlo con lo que has dicho antes de... No sé cómo ha sido la frase, pero me ha gustado mucho. De hecho, no sé si la he apuntado. Que era como... No la he apuntado. Como una persona que está dispuesta a cambiar. O sea, estoy dispuesto a cambiar. Eso significa que no tienes una identidad férrea a la que necesitas para sobrevivir. La vida me ha enseñado que no la tenga. Vale, ahora sí, última pregunta, Pedro. Digamos que tienes un minuto o algo así y te escucha todo el mundo. ¿Qué es lo que dirías? Lo tengo muy claro. Hay dos opciones. Que influyas en el mundo o que el mundo te influya a ti. Por lo tanto, si vas a cambiar, déjate influir por alguien que te influya en positivo, no por alguien que te influya en negativo. No permitas que nadie te haga cambiar si lo que te van a hacer cambiar es entrar en el chisme, si te van a hacer entrar en una vibra más baja, en el miedo, en la vergüenza, en la culpa, en el odio, en la apatía. Solo cambia si te van a hacer cambiar a algo más elevado, a una conciencia superior. Y persíguelo, no te distraigas. ¿Cómo te das cuenta de que te están cambiando? ¿Cómo pones conciencia en ese hecho? Festina lente, lo he comentado antes. Vive más despacio. Vive más despacio. Trata de vivir dirigiendo tus acciones. No te distraigas. Decía el filósofo Epicteto, en el momento que relajes la atención, no pienses que la recuperarás cuando quieras. No tiene a mano que por el error de hoy tus asuntos irán a peor en los demás. Porque en primer lugar habrás caído en la peor de todas las costumbres, la de no poner atención. Luego en la de diferir atención. Sabe que constantemente estás retrasando para otro y otro momento la serenidad, la compostura, el estar y vivir conforme a naturaleza. No te distraigas. Piel de gallina, yo creo que con eso se puede terminar. ¿Dónde te pueden encontrar, Pedro? Que busquen en Google Pedro Vivar y ya está. Me ha gustado mucho la conversación, tío. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clic aquí para ir a él y no olvides suscribirte.